por acá. A ver, vamos a ver que no empieza. Ya listo, chicos. Como les comenté, entonces vamos a trabajar primero lo que es la parte de factorial, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver la potencia en binomio porque te comenté, si recuerdas en la fórmula del binomio de Newton, ¿de acuerdo? Hay una parte donde usas combinatorio, que digamos lo que aparece aparentemente como el coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces en muchos casos lo tenemos que operar, en otros de repente tenemos que usar algunas propiedades, ¿de acuerdo? Obviamente sabes que para operar combinatorios debes usar ¿qué cosa? Factoriales. Y ese combinatorio lo debes estar recordando ahora, por ejemplo, de la parte de aritmética o de la parte de RM, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de explicar las propiedades, pero desde un punto de vista algebraico, o más operativo, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a presentar, ¿de acuerdo? A ver, permíteme un segundo que voy a poner esto de acá. Listo, y ahora sí. A ver, permíteme presentar esta parte, ¿de acuerdo? Y, a ver, un segundo, por favor. Ya listo. Entonces, como te comenté, lo que vamos a trabajar es esos dos temas, ¿de acuerdo? Rápidamente, acá esta diapositiva está en blanco, no tenía previsto hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a trabajar como primer punto lo que es la parte de factorial, ¿te parece? Vamos a trabajar lo que es factorial, el factorial de un número. Entonces, a ver, primero, para trabajar factorial vamos a definir nuestro conjunto en el que vamos a trabajar. Y esto lo vamos a hacer en los naturales, es decir, para todo n que pertenece a los números naturales, ¿de acuerdo? Vamos a decir que la representación, ¿de acuerdo? La representación. Ahora, hay varias maneras de representar al factorial. La más común, creo, y la que nosotros de repente la hemos visto anteriormente, es esta forma de acá. Sí, si trabajamos con un número n, la representación debería ser el mismo número n con este signo de exclamación, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sucede es que también hay otras formas de representarlo, que es de esta manera, que también imagino que lo has debido de ver. ¿Cómo? De esta otra, de esta manera, así. ¿De acuerdo? Sí, eso también representa el factorial de un número, o incluso esto normalmente se usa en el sistema inglés, o esta forma que es utilizada en el sistema francés, que es al revés, ¿de acuerdo? De las tres formas, me están diciendo o me están indicando el factorial del número n, ¿de acuerdo? Y esto lo voy a indicar por acá. Esa representación lo que hace es que indica el factorial, ¿de acuerdo? Del número n. El factorial de n. Ya, hasta ahí sabemos cómo se representa el factorial, perdón. Pero ¿cómo va esta operación o este operador en realidad? Ah, es que el factorial se define de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Vamos a colocar que se define así. Ya conocemos al menos la estructura, ¿de acuerdo? O la notación de un factorial que se define así, la cual es, como hemos visto, un número con este signo de exclamación. Este debe ser n factorial, que es lo más común que vamos a encontrar. Ahora, el resultado de ese factorial son números ya fijos, ¿de acuerdo? Porque vienen de operaciones como las que vamos a ver a continuación. A ver, para el factorial de un número, vamos a tener que ese factorial del número n va a ser 1 siempre y cuando el n sea 0 o sea 1, ¿de acuerdo? Y eso normalmente lo trabajamos por convención, ¿no? Nosotros decimos factorial de 0, 1. Factorial de 1, este sería 1, ¿de acuerdo? No es que sean el mismo en realidad, ¿de acuerdo? 0 y 1 no explica que sea lo mismo, sino que sus resultados van a ser directos, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a asumir por convención. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando n, por ejemplo, ya no es ni 0 ni 1? Pues vamos a trabajar con números, por ejemplo, como el 2, 3 y el 4. Para obtener el factorial, lo que vamos a hacer es justamente multiplicar los números desde el 1, 2, 3, hasta llegar a dicho número n, hasta el número n. ¿De acuerdo? O sea, pasamos obviamente por n menos 1 y obviamente llegamos hasta n. ¿De acuerdo? Esta regla va a servir para todo número que siempre va a ser natural y obviamente mayor o igual que 2. ¿De acuerdo? Entonces, en esto consiste la regla. ¿De acuerdo? Es por eso que, por ejemplo, el 2 factorial para nosotros debe ser conocido. Este es 1 por 2, 2. El 3 factorial debe ser 6. ¿De acuerdo? El 4 factorial sería el anterior, que es 6 por 4. O sea, 1 por 2 por 3 por 4, 24. 5 factorial, 120.
Como te estaba comentando, los resultados de los factoriales ya son números fijos. O sea, yo no puedo tener x factorial igual a 72, porque no puedo tener ningún número cuyo factorial me dé 72. O sea, esto acá no habría solución de por sí. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte, a ver, lo borramos, ¿de acuerdo? Los factoriales entonces son resultados ya predeterminados, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es más, si uno quisiera saber por qué esto 2 debe ser 1, es porque, a ver, obviamente para llegar al 120 se multiplicó al 24 por 5. Nosotros vamos a verlo de forma inversa. 120, de 120 para llegar al 24 entre 5. ¿De acuerdo? El 6, para llegar a este 6 a partir del 24, ¿sería qué cosa? Sería 4, entre 4, ¿de acuerdo? Lo dividimos entre 4. Para llegar al 6, el 2, a partir del 6, obviamente lo divide entre 3. Para llegar al 1, a partir de nuestro 2, lo dividimos de la misma forma, entre 2. Y obviamente al dividir 1 entre 1, debe darme 1. Es por eso que justamente estos dos coinciden en valor. ¿De acuerdo? Listo. A ver, por ahí me estaban preguntando, vamos a ver. Solo, claro, lo que pasa es que nosotros vamos a trabajar solo con factoriales de números enteros, si es que asumimos que los enteros son conformados también por cero, sí, porque por el momento no existe para nosotros el factorial de un número negativo, no existe el factorial, por ejemplo, de un número fraccionario, ¿de acuerdo? Obviamente esto más adelante van a ver, sobre todo el de fraccionario, que sí tiene sentido, pero nosotros necesitamos de algunas herramientas, ¿de acuerdo? Como son las sumatorias e integrales para poder definir. Pero por el momento nosotros vamos a decir que el factorial solo aplica a números enteros positivos, incluyendo el cero, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, mucho cuidado, ¿de acuerdo? Esto lo borramos rápidamente, ya hemos definido nuestro factorial, ¿de acuerdo? Así que vamos directamente con algunos, sí, un teorema, ¿de acuerdo? Vamos con un teorema directamente, que lo debe de conocer, que es justamente la degradación, ¿de acuerdo? Es más común encontrarlo en los textos como la forma de degradación, y esto lo vamos a poner como un teorema, ¿de acuerdo? Porque en realidad lo es. Teorema. Vamos a poner por acá las condiciones de dicho teorema. Vamos a definir a nuestro número n, ¿de acuerdo? Para todo n que pertenece a los números enteros y positivos. No voy a incluir al cero, porque lo que voy a escribir a continuación no aplica para dicho número, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el teorema? Si yo tengo un número factorial, por ejemplo, n factorial, esto obviamente sería 1 por 2 por 3 hasta llegar a n menos 1 hasta n, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, por ejemplo, desde 1, 2, 3 hasta el n-1 lo podría representar como n-1 factorial. Sí, el factorial de este número. Entonces, n factorial, ¿cómo lo puedo escribir? Como el mismo número n multiplicado por el factorial del número que le antecede. De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vas a aplicar sobre todo cuando tengas que operar, o sea, cuando tengas que sumar o restar, dividir o hacer cualquier tipo de operación con los factoriales, ¿de acuerdo? Normalmente se va a degradar. ¿A quién? Al mayor. O sea, por un momento de repente pueden encontrar una operación que les diga, a ver, 20 factorial menos 19 factorial. Y esto no me van a decir 1, ¿no? Y 1 factorial es 1, no. Lo que pasa es que en este caso hay que degradar. Generalmente se va a hacer al mayor. Entonces, este 20, por ejemplo, según lo que hemos visto, lo podemos escribir como el mismo número 20 multiplicado por el factorial de uno anterior. O sea, 19 factorial. ¿De acuerdo? Y a esto le vamos a restar 19 factorial también. Y acá operamos, porque tendríamos 20 veces 19 factorial menos una vez 19 factorial, que sería 19 veces 19 factorial. ¿De acuerdo? Míralo como un 1. ¿De acuerdo? 20 veces menos una vez, 19 veces. ¿De acuerdo? Así se van a operar los factoriales. ¿De acuerdo? Cuando hay generalmente cualquier operación entre números factoriales, vamos a tratar de degradar. Y siempre lo vas a degradar al mayor. O bueno, no siempre en realidad, sino es una regla general. ¿De acuerdo? Se degrada al mayor. Listo, hasta ahí hemos visto un teorema. Vamos ahora con una propiedad. ¿De acuerdo? Con esto terminamos lo que es factorial. Vamos con una propiedad. Y la propiedad dice así. Tenemos una ecuación con factoriales, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que trabajamos con x y y que pertenecen a los enteros positivos. Ah, ya, antes que se me pase.
¿Por qué ahora digo que son enteros? El n es un número entero positivo y ya no es natural. Porque el cero no se le puede degradar. Ese cero ya no lo vas a poder degradar, no lo puedes escribir como 0 por menos un factorial, ¿no? Esto no se puede hacer. Entonces, esto aplica a partir de números como el 1, 2, 3 en adelante. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Igual, la propiedad que estamos por ver ahora, ¿de acuerdo? También funciona para x y y, que son números enteros positivos. Excluimos acá totalmente el 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la ecuación dice así. Tengo el factorial de x. Y esto debe ser igual al factorial de y. Entonces, la conclusión que puedo llegar a partir de estos dos es que tanto x como y son el mismo valor. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy excluyendo acá el 0? Por lo siguiente, como ya debes haber visto más o menos, si yo tengo 1 factorial y 0 factorial, estos dos tienen el mismo valor, 1 y 1. Ahora, que ellos tengan el mismo valor no implica que el 1 sea igual al 0. Entonces, por eso justamente hago esa pequeña advertencia. No vamos a trabajar con 0, trabajamos con números enteros y positivos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, obviamente en muchos casos no te lo van a dar de forma directa, sino tú también tienes que trabajarlo. O sea, por ejemplo, te dicen, vamos a ponerle 2x menos 3. Vamos a ponerle así. A ver, 2x menos 3, ya, y esto factorial igual a, por ejemplo, 24, ¿de acuerdo? Pero profesor, acá no se puede hacer porque usted en esta ecuación tiene que ambos son factoriales. Claro, es que tendrías que hacer un trabajo adicional. Tendrías que convertir ese 24 a un factorial y si es posible. Porque ¿qué número cuyo factorial te resulta 24? Ese debería ser 4, si no me equivoco. Tú multiplicas 1 por 2 por 3 por 4, eso te daría 24. ¿Qué es lo que he hecho? Transformar el 24 convenientemente como un factorial. Y ahora, al tener estas dos ecuaciones y en ambos miembros hay factorial, puedo directamente asumir lo siguiente, que el 2x menos 3 debe ser igual al 4. Es decir, que el x debe ser de frente 7 entre 2, 7 medios. ¿De acuerdo? Y ahora más de uno se debe estar preguntando, pero profesor, ¿cómo le va a salir 7 medios en esa operación si se supone que usted está trabajando con números enteros positivos, con naturales? Claro, lo que pasa es que yo no te estoy pidiendo el factorial de 7 medios, te estoy pidiendo el factorial de 2x menos 3, y eso sí es entero positivo incluso, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado. Listo, chicos, entonces, para cerrar esta parte, no hay ninguna consulta porque con esto acabamos factorial y ahora hacemos combinatorios. ¿Sí? Si es que no hay ninguna pregunta, de todas maneras me dan el ok, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Sí, no hay ninguna pregunta. Perfecto, entonces me dicen que está todo bien. Ya listo, chicos. Ahora sí, ya que sabemos ahora el factorial, vamos con la otra parte que sería el número combinatorio, ¿de acuerdo? Acá sí hay un par de propiedades también. Bueno, un par no, hay más en realidad. A ver, vamos a colocar acá. Número combinatorio. ¿De acuerdo? A ver, el número combinatorio. A ver, vamos a definir el número combinatorio. Para eso vamos a llamar a, esta vez, dos variables, ¿de acuerdo? Vamos a llamar siendo, por ejemplo, siendo n y k, números que son naturales, ¿de acuerdo? O sea, 0, 1, 2. Vamos a trabajar también con 0. Estos números naturales van a tener una condición, ¿de acuerdo? Sean n y k que pertenecen a los naturales, tal que, y esto lo vamos a utilizar para la regla de combinatorio y de binomio inútil más adelante. El k debe ser un número natural, perfecto, tanto como el n, pero la condición es que el k debe ser un número obviamente mayor o igual que 0, por ser natural, pero no debe ser mayor que el n. O sea, puede ser igual que el n, ¿de acuerdo? Pero no puede excederlo, ¿de acuerdo? O sea, debe ser menor o igual, debe ser no mayor. Listo. Entonces, dado estas condiciones, vamos a llamar a la representación, y acá hay varias formas, a ver, representación. Hay varias maneras, normalmente lo que trabaja el material de pre es en la segunda forma. De todas maneras coloco la primera forma, que es la convencional, la más tradicional, la que vas a encontrar en todos los libros, que es la letra C, combinatorio del número n en k.
¿De acuerdo? O también lo podemos encontrar, como te digo, en el material de pre, trabajan justamente con esta simbología, con esta notación. Sí, con paréntesis. Arriba el N, índice superior, y abajo el K, el índice inferior. ¿De acuerdo? Listo. Como te estoy mencionando, en la mayoría de casos vamos a trabajar de esta forma, lo más común. Pero si tú, por ejemplo, vas revisando el material de pre con respecto a esta semana, que si no me equivoco es la semana 8, creo, por ahí, normalmente en los problemas vas a encontrar así. Y en la parte teórica también le encuentras al factorial o al combinatorio, perdón, de esta manera. ¿De acuerdo? Solo que esto tiene una definición más extensa. ¿De acuerdo? Pero este es justamente también significa el número combinatorio. Así que no te sorprendan. No, que el profesor de 3 en 1. ¿Esto qué significa? Es combinatorio. Te están diciendo esto de acá. ¿De acuerdo? Así que esto de ahí, que ya no te sorprenda más. ¿De acuerdo? Listo, ya sabemos que esto de acá es la representación y esto recuerda que nos está indicando, nos indica el combinatorio, ¿de acuerdo? O el número combinatorio. El combinatorio de quién? Obviamente del número n, de n en k. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ahí bacán, pero la cuestión es cómo se define eso. Ah, ya, lo que pasa es que como el factorial, esto también tiene su propia definición. Vamos a colocar que se define de la siguiente manera, ¿de acuerdo? A ver, tenemos el combinatorio del número n en k. Esto lo podemos encontrar de esta manera, o también ya te expliqué que puede ser escrito utilizando paréntesis, ¿de acuerdo? A las finales, ¿cómo se va a operar este combinatorio? Pues es una división, ¿de acuerdo? De esta manera. Arriba vas a colocar el primer número, obviamente el índice superior, el n, pero con factorial, ¿de acuerdo? Por eso te dije, el combinatorio implica saber factorial, ¿de acuerdo? Y abajo vas a restar los dos, n menos k. Como el de arriba siempre es mayor, vas a restar n menos k. Y esa diferencia con factorial. Y a esto le vas a multiplicar el factorial del de abajo, k factorial, ¿de acuerdo? Sí, todo lo que estás viendo ahí justamente es la definición del número combinatorio, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá. Ahora, disculpen, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, lo vamos a hacer con un ejemplito, ¿de acuerdo? ¿Cómo se opera rápidamente el combinatorio? Lo vamos a poner así con un ejemplo. Combinatorio de 8 en 3, ¿de acuerdo? Con esto también te voy a explicar la regla práctica, que imagino que ya algunos lo conocen. Esto se trabaja así. Sigamos primero la definición. Es una división, perfecto. Arriba va el número, el índice superior, 8, pero con factorial. Y abajo va a ir la diferencia de 8 con 3, es decir, 5, con factorial. ¿Acompañado de quién? Del 3 factorial, el factorial del número de abajo. Ahora, ¿cómo se opera eso de ahí? Pero solo 8 factorial es grande. Es decir, tengo que multiplicar 1 por 2 por 3 pues, hasta el 8. Se podría hacer, sí, ¿de acuerdo? Pero para evitar justamente eso, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar las propiedades anteriores, por ejemplo, la degradación. Es decir, este 8 factorial lo puedo escribir como 8 por 7 factorial. Ahora, que sea 7 factorial no me ayuda porque ni abajo aparece, ni lo puedo eliminar entonces. Lo que voy a hacer es seguir degradando al 7 factorial. ¿Como quién? Como 7 por 6 factorial, ¿de acuerdo? El 6 factorial no está cerca, ¿de acuerdo? No aparece ni abajo, pero quien aparece es 5 factorial. Entonces yo tengo que degradar hasta cierto punto. ¿Para qué? Para poder eliminar, cancelar, factorizar algunos términos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces yo lo puedo seguir degradando una tras otra vez, ¿de acuerdo? Esto va a quedar dividido entre 5 factorial multiplicado por este 3 factorial lo voy a colocar con su valor directamente, porque esto es 1 por 2 por 3, es decir, 6, ¿de acuerdo? Así que eso se puede operar al toque. Simplificamos, ¿te parece? Simplifico al 5 factorial con este que está por acá, ¿de acuerdo? También simplifico al 6 por completo, sería 8 por 7, 56 directamente, ¿de acuerdo? Ese sería el factorial del combinatorio de 8 en 3. Ahora, lo que pasa es que esto me va a servir también para explicarte la regla práctica, ¿de acuerdo? Porque no creo que hagan ustedes esta operación, ¿no? La regla práctica dice así, ¿de acuerdo? No sé si les habrán comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Esto, como te digo, lo han debido de ver en la parte aritmética o en la parte de RM. Pero la regla práctica dice así. Tenemos el combinatorio de 8 en 3 igualito.
Esto de la misma forma va a ser una división, ¿de acuerdo? Y ahora, tanto arriba como abajo vas a multiplicar tantos números, te indica el índice inferior, el 3. ¿De acuerdo? Este 3 te indica que vas a multiplicar arriba y abajo 3 números. Si fuese 4, colocarás 4 números arriba y abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo van a hacer? Pues con respecto a los números que van en el numerador, vas a escribirlo de forma decreciente. O sea, empiezas por el 8, que está arriba. Luego continúas con el 7 y luego con el 6, de forma decreciente. ¿De acuerdo? Mientras que todo lo contrario harás con el 3, ¿de acuerdo? Que va de forma ascendente, empezando desde el 1, 2, hasta llegar a ese número 3. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, lo único que tienes que hacer es operar. 2 por 3, 6, con este 6 se va, y 8 con 7, 56. ¿De acuerdo? Listo, ya está. ¿De acuerdo? Ya, listo, chicos. Entonces, esta es la regla práctica, ¿de acuerdo? No sé si se lo había comentado anteriormente, ¿de acuerdo? Pero justamente ahí lo tenemos. Ahora sí, dicho eso, si es que no hay ninguna pregunta, vamos con la parte de los teoremas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar por acá. Y lo vamos a separar como en cuatro partes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a trabajar los básicos. Acá sería, ¿de acuerdo? Los básicos. Con básico me refiero a algunos números combinatorios que presentan una forma ya definida. Por ejemplo, como el combinatorio de un número n en cero. Esto en realidad siempre me va a dar la unidad, ¿de acuerdo? Otro también que debemos tomar en cuenta es el combinatorio del número n, por ejemplo, en 1. Esto me debe dar el mismo número n, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, podríamos tener el combinatorio del número n en n, el mismo número. Que recuerda que también puede ser el mismo, ¿de acuerdo? Por lo que habíamos definido. Esto nos va a dar la unidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que debemos tener en cuenta porque son justamente, como los he comentado por ahí, son teoremas básicos, ¿de acuerdo? Esto lo debemos manejar. Listo. Ahora sí, comenzamos con uno de los que nos va a permitir justamente operar de manera práctica, ¿de acuerdo? Que van a ser los de complemento. Lo voy a colocar por acá. Los de complemento. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos un número combinatorio, vamos a ponerle nuevamente combinatorio de n en k. Esto lo podemos escribir de otra forma. También utilizando combinatorio, obviamente, ¿no? Y el índice superior también se va a mantener. Quien podría cambiar es al índice inferior. ¿Cómo? Para que el valor sea el mismo. Vas a restar el índice superior con el inferior, de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, imagínate tener que operar, por ejemplo, combinatorio de 24 en 19. ¿Esto lo podemos modificar? Sí, porque esto sería igual al combinatorio de 24 entre la diferencia de estos dos. 24 menos 19, 5. Ya, esto es más fácil de operar. Esto ya se puede hacer con la regla práctica y mucho más fácil, ¿de acuerdo? Entonces el complemento justamente en algunos casos nos va a permitir operar más fácil, ¿de acuerdo? O sea que el procedimiento en realidad sea más sencillo, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a encerrar por acá, ¿de acuerdo? Listo, a ver. Y luego tendríamos en la parte número 3 las de degradación, ¿de acuerdo? De degradación. Ya, acá hay tres formas, ¿de acuerdo? Ahora, lo que pasa es que en los ejercicios vamos a desarrollar sobre todo la primera forma de degradación. En general, nosotros podríamos degradar tanto al índice superior como al inferior o ambos, ¿de acuerdo? El que vamos a encontrar en la mayoría de casos va a ser el primero, el que vamos a colocar por acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a colocar, a ver, vamos a tener, esto lo vamos a cambiar de color. Tenemos el número combinatorio de n en k, ¿de acuerdo? Y con degradar quiere decir que cada uno de estos se vea disminuido en la unidad, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es disminuir a ambos en 1. Por lo tanto, lo que vamos a colocar es combinatorio de n-1 en k-1, ¿de acuerdo? Pero lo que tengo que hacer es colocar por acá, fuera, va a ser una fracción. ¿Qué cosa? Vas a sacar al n, tal y como está, y sacas al k. Y estos quedan disminuidos en la unidad, ¿de acuerdo? Eso es justamente una degradación.
sea combinatorio de 6 en, vamos a ponerle en, vamos a ponerle así más grande, de 12 en 7, esto lo podemos convertir como 12 séptimos, sacando estos dos, y esto quedaría combinatorio de 11 en 6. ¿De acuerdo? Los dos van a quedar disminuidos en 1. Listo. Entonces, esta es la primera degradación y ojo, es la que vamos a utilizar frecuentemente, ¿de acuerdo? Así que lo voy a colocar con un asterisco. Vamos a ponerle por acá, así. Lo encerramos y esto lo voy a colocar en un asterisco porque es lo que frecuentemente vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sucede es que también puedes degradar solo al primero, al de arriba, al índice superior, o de repente solo al índice inferior. Para eso necesitas otras propiedades, por ejemplo, como el combinatorio del número n en K. Por ejemplo, vamos a degradar, ¿a quién podría ser? Degradamos al de arriba, que es el más fácil, ¿de acuerdo? O sea, si queremos escribir el combinatorio de n-1 en K, o sea que solo quede reducido el índice superior, pues también vamos a tener que colocar una fracción, ¿de acuerdo? ¿Qué va a ir colocado en esa fracción? Arriba el mismo número n, pero abajo vas a restar n menos k, ¿de acuerdo? Esto es lo que debemos de colocar. Entonces, si tenemos combinatorio de, vamos a ponerle de 17 en 4, esto lo podemos colocar, a ver, quiero que esto sea 16, que he disminuido porque me conviene operarlo así, porque por otro lado de repente hay un 16 sobre 4, entonces es más fácil operar. ¿Qué es lo que hago? Degrado solo el primero de forma tal que queda una fracción, arriba quedaría 17 y abajo la diferencia de estos dos, 13. Esto quedaría como combinatorio de 16, que ha disminuido en 1, en el mismo valor 4. ¿De acuerdo? De esa manera se opera. Listo, esto lo encerramos. Y la última, que es un poco la más tediosa, ¿de acuerdo? Va así. Es cuando queremos degradar solo al de abajo, ¿de acuerdo? Al índice inferior. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar por acá, combinatorio de n en k. Y lo que vamos a hacer es tener que degradar el combinatorio del número n en k-1. ¿De acuerdo? Al índice inferior lo vamos a degradar. ¿Cómo? Va a ser también nuevamente una fracción, pero arriba vas a colocar ¿qué cosa? Vas a restar n con el k. A esto le vas a sumar 1 y todo esto se va a ver dividido entre el valor de k. ¿De acuerdo? Sí, toda esta expresión te va a permitir degradar solo al índice inferior. ¿De acuerdo? Listo, vamos a encerrarlo nuevamente por acá y acá colocamos rápidamente un ejemplo para terminar ya. Por ejemplo, si quisiéramos degradar el combinatorio de 17 en 9, o sea que el índice inferior sea 8, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué nos dice la degradación? Primero, vamos a escribir esta fracción, vamos a restar el de arriba, 17, menos el índice inferior, 9, a esto le sumamos 1 y lo dividimos entre k que vale 9. Esto debe estar multiplicado por el combinatorio del mismo número 17 disminuido en 9 menos 1, 8. ¿De acuerdo? Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros operamos nos saldría 17 sobre 17 y 9. Esta operación nos queda 17 y 1, 18 menos 9, nos queda 9. Entre 9 nos queda 1. O sea, en realidad esto resulta ser 1. Igual al combinatorio de 17 en 8. ¿Y esto es correcto? Sí. Porque como ves, estos dos como son complementarios. Claro, 9 con 8 suman 17. Esos dos son el mismo valor y lo hemos visto también a partir de la degradación. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay tres formas de degradar. Obviamente la más común es la primera. ¿De acuerdo? Para terminar, permítame un segundo, vamos a cambiar esta parte. Sí, en la número 4 vamos a ver las operaciones que se pueden hacer en combinatorios. O sea, se pueden hacer algunas operaciones como suma y resta, ¿de acuerdo? En este caso nosotros vamos a tener que reducir algunos combinatorios, pero recuerda que estos deben tener cierta particularidad en su estructura, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vamos a tener que encontrar de esta manera. Para poder reducir combinatorios, vamos a sumar nuevamente combinatorios por acá y por acá, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la estructura que deben tener ambos? Ambos deben tener el índice superior n, el mismo, ¿de acuerdo? Y luego lo que sucede es que el índice inferior deben ser dos números consecutivos, que por ejemplo podemos ver que sea k y luego k más 1, ¿de acuerdo?
Si nosotros tenemos la estructura, esa suma, ¿de acuerdo? Con esta estructura, obviamente, el resultado también va a ser un número combinatorio, ¿de acuerdo? Cuyo índice superior va a ser el número n aumentado en 1, ¿de acuerdo? Mientras que el índice inferior va a ser el mayor de estos dos números consecutivos, es decir, para este ejemplo, k más 1, ¿de acuerdo? Así se van a sumar los números combinatorios, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá es importante porque ya nos permite reducir las operaciones y no estar, digamos, realizando la definición para cada uno de estos números combinatorios, ¿de acuerdo? Listo, como solo nos queda una parte, voy a utilizar este pequeño espacio, ¿de acuerdo? Acá vamos a escribir la propiedad que nos falta, ¿de acuerdo? Con esto acabamos. A ver, la propiedad de los combinatorios dice así. Si tenemos acá, por ejemplo, el número combinatorio de n en k, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo más abajo. Combinatorio del número n en k. Y esto debe ser igual al combinatorio de n, supongamos, en r. Para resolver esa ecuación con números combinatorios, obviamente acá tenemos dos posibilidades. La primera es la que se ve a simple vista, ¿de acuerdo? Es decir, que tanto k como r son el mismo valor, ¿de acuerdo? K y r son el mismo valor. Para empezar, ese es creo que lo que nosotros vemos de forma inmediata. Pero hay otra posibilidad. Claro, combinatorio de n en k. ¿Te parece si este combinatorio de n en r lo cambio por su complementario? Es decir, combinatorio de n en cuánto. El complementario debe ser la diferencia, n menos r. Y acá tendría otra ecuación, que k sea igual a n menos r. Esto implica, si mando a sumar el r, que tanto k como r, o sea que estos dos suman ¿qué cosa? El mismo índice superior, n. ¿De acuerdo? Esas son las dos posibilidades en cuanto a la igualdad de combinatorios, ¿de acuerdo? No te preocupes que esto de acá ya lo explico con un ejemplo y con esto acabamos, ¿de acuerdo? Sí, con esto ya acabamos y ahora sí vamos con el tema que nos corresponde, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, me piden resolver, ¿de acuerdo? Imagínate, te piden resolver, o sea, ya el conjunto solución de la siguiente ecuación con combinatorio, obviamente, ¿no? Combinatorio de 35 en x cuadrado igual a combinatorio de 35 en 2x, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos esto? Según la definición. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos la primera opción, que estos dos sean iguales. Entonces, de acá tenemos que x al cuadrado es igual a 2x, ¿de acuerdo? Es la primera opción, ¿de acuerdo? ¿Hay otra opción? Sí. Tenemos otra posibilidad, que estos dos, el k y el r, o sea, para mi ecuación sería x al cuadrado y 2x, que estos dos sumen n. ¿Quién es n para nuestro caso? El de arriba, 35. O sea que voy a tener que resolver esas dos cuadráticas y voy a tener mis valores, ¿de acuerdo? A ver, de acá creo que no hace mucho para operar, ¿de acuerdo? Así que sale directamente tanto 2 como 0. El x puede ser 2 o también puede ser 0. Claro, simplifica, sale 2. Y acá también una raíz sería 0, al cuadrado 0, 2 por 0, 0, cumple. ¿De acuerdo? Acá sí armamos bonito nuestra cuadrática porque sería x al cuadrado más 2x menos 35 igual a 0. ¿De acuerdo? Esto de ahí tiene aspa simple. Eso vendría a ser x más 7 multiplicado por x menos 5 igual a 0. Igualamos a 0 cada uno de ellos, es decir, x puede ser menos 7. O tenemos, por ejemplo, que el x puede ser 5, igualando a 0 cada uno de ellos. Entonces, el conjunto solución estaría conformado por 4 elementos. Por 2, por 0, por menos 7. No. Lo que pasa es que menos 7 no cumple por dos cosas. Primero, porque si tú lo reemplazas sale 49. No puede, abajo, el índice inferior no puede ser mayor que el de arriba. Descartado. Y aparte que acá sería menos 14. Estás con un número negativo. No. Descartamos al menos 7. El 5 obviamente sí cumple. 25 y acá sería 10. ¿Son complementarios? Claro, mira. Como notas, son el mismo factorial, ¿de acuerdo? Entonces acá sería 5. Obviamente 2 y 0 cumplen, ¿de acuerdo? Cumple con todas las condiciones. 4 y 4, 0 y 0, ¿de acuerdo? O sea que esta ecuación en realidad solo tendría 3 soluciones. Listo, chicos. Ahora sí. Dicho esto, con esto acabamos la parte teórica respecto a combinatorio. Por favor, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, hacerla ahora, ¿de acuerdo? Si no, para continuar con el tema que nos corresponde esta semana, ¿de acuerdo? Que es binomio de Newton. Vamos a ver cómo vamos en tiempo. Sí, perfecto. Me he demorado más de lo normal, creo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, algo que no haya quedado claro para hacer hincapié en eso? Si no, continuamos, chicos. A ver.
Sí, no hay ninguna pregunta entonces. Ya, perfecto, chicos. Ahora sí, vamos a trabajar el tema de esta semana, ¿de acuerdo? A ver, vamos con la potencia de un binomio, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que nosotros, normalmente me gusta explicarlo esto con una noción previa, ¿de acuerdo? Y es que vamos a partir de las definiciones que nosotros sabemos, hablo con respecto a los exponentes y luego lo generalizamos con los teoremas, que son los productos notables que nosotros también sabemos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con un binomio. Por ejemplo, podemos trabajar con el binomio de la forma A más B, ¿de acuerdo? Todo, disculpen, ese es nuestro binomio. Potencia, obviamente, elevado a la n. Vamos a tratar también de trabajar que el n debe ser un número entero, positivo, incluyendo al cero. Obviamente, en este caso ya vamos a trabajar a partir, por ejemplo, de números como el 4, 5, 6, o sea, números grandes, ¿no? Nosotros ya sabemos trabajar, por ejemplo, cuando es cero. Por ejemplo, por definición sabemos que cualquier expresión, sea un binomio, un trinomio, elevado a la cero, esto siempre nos da la unidad. ¿De acuerdo? Más bien, voy adelantándome por acá, ¿de acuerdo? Ya hemos desarrollado a más b a la cero. Y lo que voy a hacer es un pequeño arreglo triangular por acá. ¿De acuerdo? Sí, un arreglo triangular donde voy a colocar solo a los coeficientes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, coeficiente acá solo sale 1. Entonces 1. ¿De acuerdo? Siguiente, otra definición que nosotros también debemos de manejar es que todo número, toda expresión elevada a la 1 resulta ser la misma expresión. Es decir, a más b. Permíteme por acá colocar el a más b a la 1 y en este arreglo, como te comenté, solo voy a colocar a los coeficientes, que deberían ser 1 y 1. 1 y 1. ¿De acuerdo? Continuamos. De los teoremas, es decir, de las identidades, sabemos que un binomio al cuadrado se opera como a cuadrado sumado con 2ab sumado con b cuadrado. ¿De acuerdo? Esto ya lo conocemos, entonces permíteme colocar a los coeficientes en esta tercera fila, ¿de acuerdo? Los coeficientes, el a cuadrado tiene coeficiente 1, el 2ab, obviamente su coeficiente es 2, ¿de acuerdo? Y el b cuadrado tiene como coeficiente 1, ¿de acuerdo? Quizá más de uno ya debe estar recordando este pequeño arreglo, ¿de acuerdo? Sí, que tiene un nombre en particular, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a decir. También sabemos elevar a más b al cubo, ¿de acuerdo? Sí, hay de dos formas. Hay de las simplificadas con Cauchy o también la forma desarrollada, que no mucho nos llegamos a acordar, que es más o menos así. Al cubo más 3 a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. ¿De acuerdo? Colocamos en esta fila, ¿qué cosa? A los coeficientes nada más. Es decir, coeficiente de la cubo, 1. El coeficiente de, de a cuadrado b es 3. El otro también vendría a ser 3. Y el b al cubo tiene como coeficiente 1. ¿De acuerdo? Ahora, antes de seguir, por ejemplo, podríamos hacer, profesor, el a más b a la 4, pero eso sería elevar el cuadrado al cuadrado de nuevo. Sí, pero también podrías escribirlo de forma directa sabiendo que, primero, si te das cuenta, en ambos casos, o en todos los casos, aparece un polinomio de forma ordenado de forma decreciente respecto a la primera variable que es a. Mira, acá es a la 1 y acá es a la 0. A cuadrado, a la 1 y a la 0. Para el cubo, al cubo, a cuadrado, a la 1 y a la 0. O sea, con respecto a, va disminuyendo. Mientras que con b es todo lo contrario, va creciendo, es ordenado de forma creciente. Acá es b a la 0 y b a la 1. Mira, acá es b a la 0, b a la 1 y b cuadrado. Acá es b a la 0, no está, b a la 1, b cuadrado y b al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiera escribir, por ejemplo, a más b a la 4, más o menos ya tengo la idea. Sería colocar, por ejemplo, a la 4. Bueno, los números no los conozco, eso sí, o sea, los numeritos que van por acá, eso sí todavía no sé. Pero con respecto a las letras A y B, ¿de acuerdo? Sé que el primero va a la 4. El que viene a continuación sería al cubo. El exponente del A va disminuyendo 1, ¿de acuerdo? Mientras que el B, como acá no aparece, recién aparecerá acá, B a la 1. Continúo, por ejemplo, sería el A sigue disminuyendo con respecto a su exponente, mientras que el B sigue aumentando. ¿De acuerdo? Acá el A disminuye en su exponente 1 más, ¿de acuerdo? Sería 2 menos 1, 1. Mientras que el B sigue aumentando con respecto al exponente, que acá era 2, sería 3.
Finalmente acá, último, ya desaparece el A, sería A a la 0, mientras que acá el B aparece con el mayor exponente, que sería 3 más 1, 4, que coincide con este valor que está por acá. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, la pregunta es, pero ¿cómo voy a saber esta expresión? ¿Qué numeritos voy a tener que colocar acá adelante? ¿De acuerdo? Obviamente lo que vamos a hacer es utilizar el arreglo que hemos visto hace un momento. Porque, como ya te has percatado, acá hay algunos patrones que me indican la secuencia de los números. ¿Cuáles? Mira, por ejemplo, no sé si notas que este 2 se obtiene como la suma de los dos anteriores, 1 con 1. ¿De acuerdo? Por cierto, todos los extremos son unos. Este 3 obviamente lo obtengo como la suma de 1 con 2. Al igual que este 3 es la suma de 2 con este 1. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera hallar, por ejemplo, los valores que vienen a continuación, entonces serían de esta forma. Los extremos deberían ser 1, ¿de acuerdo? Y los números serían 1 con 3, 4. 3 con 3, 6. Y 3 con 1, 4. ¿De acuerdo? Lo único que he estado haciendo acá, ¿qué es? Es justamente sumar los dos anteriores. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho. Sumar el 3 con este 3, 6. El 3 con el 1, el 4. ¿De acuerdo? Entonces, esto vendría a representar en realidad ¿qué cosa? Los coeficientes del binomio a más b, todo elevado a la 4. El primer coeficiente es 1, se sobreentiende. El otro vendría a ser más 4. El que viene sería más 6, ¿de acuerdo? Seguimos luego con el más 4. Y al final, obviamente, sería más 1, o sea que más b a la 4, ¿de acuerdo? Nada más. Se sobreentiende que es 1. ¿De acuerdo? Si nosotros quisiéramos hallar los coeficientes del a más b a la 5, continúa. Sería 1, 5, 10, 10, 5 y 1. ¿De acuerdo? Esto todavía continúa. ¿De acuerdo? Así. Ahora, lo que sucede es que esto de acá lo puedo generalizar. Y por cierto, ese arreglo triangular tiene un nombre en particular. Y no sé si te lo habrán comentado. Esto se llama, o lo denominamos normalmente, como el triángulo de Pascal, o incluso lo puedes encontrar como el triángulo de Tartaglia, ¿de acuerdo? Este es el arreglo triangular justamente que nos da los coeficientes con respecto al binomio de esta forma. Ahora, lo que sucede es que nosotros lo podemos generalizar utilizando los exponentes. Por ejemplo, este 1 lo puedo escribir como combinatorio de 0 en 0, utilizando el exponente 0. Combinatorio de 0 en 0, 1. Abajo, en esta segunda línea, utilizando este exponente 1, voy a utilizar combinatorio de 1, combinatorio de 1. Voy a colocar combinatorio de 1 en 0, 1, y combinatorio de 1 en 1, 1, por propiedad. En esta tercera fila utilizaré combinatorio teniendo en cuenta el exponente 2, o sea, 1, 2, 1, 2, 1, como combinatorio de 2, combinatorio de 2 y combinatorio de 2. ¿En qué forma? Combinatorio de 2 en 0, por propiedad, 1. Combinatorio de 2 en 1, el mismo número 2. Y combinatorio de 2 en 2, por propiedad, 1. De la misma forma, este último, este 1, 3, 3 y 1, ¿cómo lo hacemos? Combinatorio, combinatorio por acá, ¿de acuerdo? Y obviamente trabajamos con el exponente 3. Combinatorio de 3 en 0, 1. Combinatorio de 3 en 1, propiedad, 3. Combinatorio de 3 en 2, esto obviamente por complementario es lo mismo que de 3 en 1, por lo tanto, 3. Y combinatorio de 3 en 3, 1, propiedad. Y esto yo lo puedo generalizar, ¿de acuerdo? Entonces, en caso de que tenga, por ejemplo, una potencia como el a más b elevado a la n, los coeficientes, ¿quiénes serían? Pues utilizamos el combinatorio, ¿de acuerdo? Claro, utilizamos también el exponente. Y como te das cuenta, siempre empezamos de cero. Es decir, sería así. Combinatorio, combinatorio de n en 0. El otro sería combinatorio de n en 1. Combinatorio de n en 2. Y así. Hasta llegar, el penúltimo sería combinatorio de n en n-1 para llegar al combinatorio de n en n. ¿De acuerdo? Listo. Esos serían los coeficientes. Entonces yo de manera general puedo decir que un binomio de la forma a más b elevado a la n se desarrolla de la siguiente forma. Primer coeficiente, combinatorio de n en 0. ¿Multiplicado por quién? Voy a multiplicarlo por el a, el primer elemento a, elevado a la n. Luego recuerda que el a va disminuyendo y el b recién aparece. Más el otro coeficiente, combinatorio de n en 1
por a elevado a la n menos 1 y acá recién aparece el b. Más combinatorio de n en 2 por a elevado a la n menos 2 multiplicado por b cuadrado. Y así, ¿de acuerdo? Hasta llegar al último término que debe tener como coeficiente. Mejor escribamos al penúltimo. Combinatorio de n en n menos 1 por el a, que está por desaparecer, multiplicado por b a la n menos 1. Y terminamos con el combinatorio de n en n. Acá acabamos, el último coeficiente. Acá el a desaparece por completo y aparece solo el b con el exponente n. ¿De acuerdo? Este es el desarrollo, obviamente, del binomio de Newton. ¿De acuerdo? Esto lo hemos analizado a partir de cuestiones básicas que nosotros hemos aprendido. O sea que podemos agarrar, por ejemplo, para n igual a 2, por ejemplo. Si quisiéramos hallar este x más y al cuadrado y utilizamos esta forma, ¿sirve? Claro, sería combinatorio de 2 en 0 por x al cuadrado, más combinatorio de 2 en 1 por x a la 2 menos 1 sería 1, acá aparece recién el b, el y en este caso, más combinatorio de 2 en 2, acá no aparece el x, pero y al cuadrado. Y esto operando ya sabes que te queda x al cuadrado, propiedad, ese es 1, combinatorio de 2 en 1 es 2 por xy, y combinatorio de 2 en 2, 1 por y cuadrado. ¿De acuerdo? Listo. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a servir. Ahora, nosotros no vamos a trabajar con exponentes así pequeños, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar con exponentes, por ejemplo, 50, 116, ¿de acuerdo? Y tampoco vamos a aplicar esta forma paso a paso, ¿no? Lo que vamos a hacer es que en los problemas nos va a pedir el término tal. El término, por ejemplo, de 53 términos, tenemos el término, nos piden el término 20 o el término 24. No vamos a hacer todo el desarrollo. Para eso vamos a ver una fórmula que nos va a permitir calcular el término en cualquier posición, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que, mire, si el exponente es 0, hay un término. Si el exponente es 1, hay dos términos. Si el exponente es 2, hay tres términos. Si el exponente acá era 4, perdón, era 3, hay 1, 2, 3, 4 términos. O sea que la primera propiedad que salta a la vista es que el desarrollo de a más b a la n tiene n más 1 términos, para empezar. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, lo que pasa es que si nosotros, por ejemplo, nos piden en el problema la suma de todos los coeficientes, o sea, imagínate sumar cada uno de los coeficientes. Profesor, ¿cómo se va a hacer eso de ahí? Lo trabajas como un polinomio. Recuerda que para la suma de coeficientes siempre le das al polinomio el valor a las variables de 1. ¿De acuerdo? O sea que, por ejemplo, si colocamos un binomio de esta forma, a ver, el p de x punto y coma y, y esto va a ser un binomio que es de la forma 3x a la 7 menos y cuadrado, y todo elevado a la 10. Yo no voy a desarrollar los 10 términos y luego sumar los coeficientes, que es lo que hace siempre para hallar la suma de coeficientes. A las variables le das el valor de 1. O sea, en este caso, para hallar la suma de coeficientes tanto al x como al y, le vas a dar 1. ¿De acuerdo? Esto implica que, a ver, el polinomio de 1 en 1, o simplemente vamos a llamar a la suma de coeficientes, esto debe ser igual a ¿cuánto? A 3 por 1 a la 7, 1 por 3, 3, menos 1 al cuadrado, 1, elevado a la 10. Te queda 2 a la 10, esto es 1024. Sin necesidad de sacar los 11 términos, recuerda que por propiedad hay 11 términos, sé que cada uno de estos términos tiene su coeficiente y todos estos van a sumar 1024. ¿Quiénes son? Pues ni idea, pero van a sumar 1024, ¿de acuerdo? Ahora, de esto también sale una propiedad, ¿de acuerdo? Y no sé si acá lo podría hacer. A ver, permíteme un segundo. Acuérdate esto de acá, ¿de acuerdo? Rápidamente, recuerda cómo se eleva un a más b a la n, ¿de acuerdo? Esto por cuestión de tiempo simplemente lo voy a operar, ¿de acuerdo? Además, vamos a colocar, porque de acá sale una propiedad conocida. ¿Sabes el desarrollo de la a más b a la n? Que es puro combinatorio, ¿de acuerdo? Lo que vas a hacer es, a este desarrollo, vas a darle el valor de a y b a los dos, el valor de 1, ¿de acuerdo? Entonces, para no confundirte, a esto lo vamos a llamar alfa, ¿de acuerdo? Para que luego cuando estés repasando veas quién es alfa. En alfa vas a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vas a darle al a y al b el valor de 1, ¿de acuerdo? Cosa que tendrías lo siguiente. Este sería 1. Con este 1, 1 más 1, 2. Elevado a la n, 2 a la n. Y este 2 a la n sería igual
al combinatorio de n en 0 por a a la n. Como a vale 1, no nos interesa 1. Más combinatorio de n en 1, de a a la n menos 1, que no importa por qué es 1, por b, que también es 1. Esos productos de ahí B no nos van a importar porque todos son 1. El otro nos quedaría combinatorio de n en 2, más combinatorio de n en 3, y así. Penúltimo, combinatorio de n en n menos 1 hasta llegar al combinatorio de n en n. O sea, si por ahí en un problema encuentras la suma de combinatorios, así, empezando desde 0 hasta llegar a su último término n, esto aquí es igual a 2 a la n, directamente, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale esto de acá? De justamente lo que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Lo que he hecho es darle a las bases el valor de 1. Así que la próxima vez que veas combinatorio de 10 en 1, de 10 en 0, combinatorio de 10 en 1, más combinatorio de 10 en 2, hasta llegar al combinatorio de 10 en 10, eso ni te molestes en operarlo, porque eso es, por definición, combinatorio de 2 elevado a la 10. ¿De acuerdo? Ese es el 2 elevado a la 10, directamente. ¿De acuerdo? Esa ya es propiedad, ¿de acuerdo? Es más, lo voy a enmarcar por acá. ¿De acuerdo? Listo. A ver, otra propiedad es que los coeficientes de los términos equidistantes, o sea, me refiero a que los vas a tomar de extremo a extremo, van a ser iguales, tienen el mismo valor. ¿Esto se debe a qué? A que lo que pasa es que van a tener números combinatorios, ¿de acuerdo? Van a tener los coeficientes números combinatorios complementarios, ¿de acuerdo? Mira, vamos a retroceder por acá. Este C, combinatorio de n en 0, su complementario es la resta de estos dos combinatorios de n en n. Mira estos dos extremos, combinatorio de n en 1 y combinatorio de n en n menos 1. ¿Son lo mismo? Sí, porque son complementarios. Claro, combinatorio de 10 en 7 es igual a combinatorio de 10 en 3, claro. Son complementarios, suman 10, esto de arriba, y 7 con 3 es 10. 1 con este n-1, perdón, suman n, que es el de arriba. ¿De acuerdo? A eso me refiero con complementarios. Entonces, como nos damos cuenta, los términos equidistantes de extremo a extremo obviamente presentan el mismo coeficiente. ¿De acuerdo? Continuamos porque acá hay un caso particular, no sé si estén en los ejercicios, ¿de acuerdo? Pero para desarrollar o para hallar la suma de los grados absolutos, sabe que si te hablo de grados, también te puedo mencionar simplemente grado, ¿de acuerdo? Eso es absoluto, obviamente. Imagínate desarrollar todos los términos, luego sumar los grados, sacar uno por uno. Pues si uno lo desarrolla de esa forma y empieza a hacer operaciones convenientes, se da cuenta que la sumatoria de los grados o los grados absolutos de todos sus términos, de su n más 1 términos, ¿de acuerdo? Debe ser igual a ¿qué cosa? Empieza como la fórmula de la suma de consecutivos, n por n más 1 sobre 2, ¿de acuerdo? Sí, algo similar, pero a este resultado lo vas a multiplicar por la suma, ojo, de los exponentes de tus variables, o sea, el p y el q. A esto lo vas a multiplicar por la suma de p y q, nada más. ¿Esto qué te va a dar? La suma de los n más 1 términos que tienes por ahí, ya, cada uno tiene al x al algo por y al algo. Esto te va a dar una suma. La suma de cada grado de todos los términos, esta suma en total va a estar dada por esta fórmula. ¿De acuerdo? Lo coloco porque, si bien es cierto, no en todos los ejercicios aparece, pero me parece haberlo visto en ejercicios del 2019, ¿de acuerdo? En la guía de pre. No lo pone en la teoría tampoco, pero acá lo colocamos, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos con nuestro último punto, porque para hallar el término en cualquier posición, sí, el término para cualquier posición, vamos a tener que usar una pequeña regla, ¿de acuerdo? Vamos a tener nuestro binomio a más b a la n. Todo lo que estamos viendo acá solo sirve para binomios elevado a un exponente natural, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, el término de general del desarrollo de esta potencia va a estar dado por el término t, k más 1, ¿de acuerdo? O sea que si nosotros quisiéramos encontrar el término 8, nosotros tendríamos que darle al valor de k 7, el término 7 más 1. Nuestro k sería 7, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice la fórmula. Y esto debe ser igual al número combinatorio. ¿De quién? De n. O sea, el exponente, no número de términos, ojo, no lo confundas. N, que es el exponente, en k. Que recuerda que siempre es k más 1. Así es la fórmula. Multiplicado por el a, lo colocas tal y como está, a elevado
Por ejemplo, acá tiene un exponente, lo colocas como tal, elevado al exponente n, menos la posición k que estás hallando. Multiplicado por b, que, ojo, de preferencia lo vas a tomar con todo y signo, si es menos lo llevas con su menos, elevado a la k, ¿de acuerdo? Y acá no confundir con k menos 1, que es una fórmula similar que se ve en los cocientes notables, ¿de acuerdo? Mucho cuidado, simplemente es elevado a la k. Observaciones con respecto al k. Primero, los valores que puede tomar k deben ser desde 0. Claro, porque si k es 0, estarías hallando 0 más 1, estarías hallando el primer término, el término 1. ¿De acuerdo? Y obviamente va a llegar este k hasta el valor de ¿qué? De n. Obviamente, si por ejemplo es n el último valor, estarías hallando el término de posición n más 1. O sea, el último término. ¿De acuerdo? Mucho cuidado porque esto de acá no tiene n términos, tiene n más 1 por propiedad que hemos visto. ¿De acuerdo? Listo. Y te das cuenta rápidamente, ¿no? Porque desde 1 hasta n hay n términos, más este 0 hay n más 1 términos, ¿de acuerdo? Como mencionaba, el término k más 1 obviamente representa el término de la posición k más 1, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, continuamos porque también no he visto problemas en la guía de esta parte, ¿de acuerdo? Pero sí lo he visto en pre, donde dicen que los términos son contados desde el final. O sea, imagínate que nosotros lo contamos de izquierda a derecha. Es lo normal que hacemos, ¿de acuerdo? Contamos los números, los términos 1, 2, así. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si el problema nos pide contar los términos, pero al revés? O sea, de derecha a izquierda. Contando desde el final. Lo que vamos a hacer es utilizar, acá, perdón, el término de posición k más 1. Es un error de tipeo, ¿de acuerdo? Obviamente acá debe ser el término de posición k más 1. Obviamente lo vamos a encontrar con la misma fórmula, ¿de acuerdo? Recuerda que esto de acá también lo puedes escribir como combinatorio de NK, así, ¿de acuerdo? Vas a utilizar la misma fórmula, pero lo que vas a hacer es intercambiar la posición de estos dos. O sea, este primer término A iba elevado al n menos k, ¿sí o no? Ya, lo vas a elevar más bien al otro exponente, elevado a la k. Y este segundo término, que está elevado a la k, va a quedar elevado al n menos k. O sea, le vas a cambiar, ¿qué cosa? Los exponentes. Es lo único que vas a hacer a la fórmula. ¿Con esto qué obtienes? El término de la posición k más 1, pero contando desde el final. ¿De acuerdo? O sea, de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí, terminamos rápidamente con el término central. Acá también tengo que hacer una pequeña acotación porque para San Marcos el término central no es único. ¿De acuerdo? Normalmente, a ver, vamos a analizar cada caso. ¿Qué pasa si n es par? El exponente justamente de esta potencia es par. Si es par, entonces habría una cantidad impar de términos. ¿Por qué? Claro, recuerda que la cantidad de términos es n más 1. Si el exponente es par, más 1 es impar. Cuando hay una cantidad impar de términos, hay un solo central. Sí, claro, mira. 1, 2, 3, 4, 5. 5 términos, el central es el tercero. Si tuvieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay central, mira, porque sería este con el penúltimo y este con esto, y no hay central. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la pequeña advertencia. Ahora, San Marcos hace que haya, no es que no exista central, sino es que hay dos centrales. Y eso te lo voy a explicar dentro de breves, ¿de acuerdo? Entonces, si el exponente es par, hay una cantidad impar de términos, ¿de acuerdo? Al haber una cantidad impar de términos, solo hay un término central. ¿Y quién es? El término central vamos a colocar por acá. A ver, permíteme un segundo, por favor. El término central vas a encontrarlo de esta manera. El término central vas a tener que jugar con el exponente n. Ojo, n no confundirte con el número de términos, ¿de acuerdo? N es el exponente de esta potencia y lo calculas como n dividido entre 2, ya que es par, más 1. O sea, si tenemos una potencia elevada a la 24, tiene 25 términos. ¿Cómo hallas el central? Sería el término 24 usando el exponente entre 2 más 1, es decir, el término 13. Este término 13 es el central. ¿De acuerdo? Listo. Y luego aplica la fórmula que está ahí arriba. ¿De acuerdo? En cambio, cuando es impar, o sea, el exponente, por ejemplo, es acá 27, habrían 28 términos. Y al haber 28 términos, no debería haber central. Lo que hace en su guía San Marcos es especificar que hay dos centrales. Sí, estos dos que el último que daban, por ejemplo, cuando dice 6 elementos, sí.
justamente existen dos centrales, los cuales vamos a colocar como término central 1. ¿Y esto cómo vamos a hallar la posición en la que se encuentra? Pues vas a tener que sumarle al exponente n 1. Como este es impar, con este 1 se vuelve par y lo divides entre 2. ¿Y quién sería el otro central? Bueno, el otro central sería el consecutivo, es decir, aplica la misma fórmula, pero a esto que le es sumar 1. Por ejemplo, si el n es 27, tienes 28 términos. Hay dos centrales. ¿Quiénes son? Seguimos la fórmula. 27 más 1, ¿de acuerdo? Sería 28 entre 2, 14. El primer central sería el 14. ¿Y quién sería el otro central? El que sigue, el 15. Luego el problema ya te dice que vas a tener de repente que escoger al central con mayor coeficiente o con mayor grado, por ejemplo. Ya eso el problema te lo va a decir, ¿de acuerdo? Listo, chicos, entonces eso sería todo, ¿de acuerdo? Esa es la teoría. No he escrito problemas o, bueno, ejemplos acerca del término de cualquier posición porque lo vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Así que si existe alguna duda, algún inconveniente, hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Para poder empezar ahora con los ejercicios. Tenemos regular, sí, tenemos casi algo de 50 minutos para hacer algunos ejercicios, obviamente de forma detallada, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí? Me ha quedado particularmente bien para hacerlo así a mano, ¿de acuerdo? Ya, bueno, no pasa nada. A ver, entonces, ¿no hay ninguna duda? Perfecto, todo claro, ¿de acuerdo? Así que chicos, entonces, mientras que voy alistando todo, por favor, descargar el material, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a trabajar ahora, ¿de acuerdo? Vamos por acá. Este es el material, por favor, tenerlo en la mano, tenerlo descargado por ahí, ¿de acuerdo? Ir revisando algunas preguntas. Vamos a empezar desde la 1, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde la 1 acá. A ver, estoy acá. Madre mía, se acuerdo. Por mientras vamos grabando, ¿de acuerdo? Vamos abriendo esta pizarra, ¿de acuerdo? Por favor, descargar el material rápidamente, ¿de acuerdo? En lo que voy alistando todo, ¿de acuerdo? Ya listo, chicos, empecemos, ¿de acuerdo? Listo, si no hay ninguna pregunta, ahora sí. A ver, estemos. Nos dicen, disculpen. Al desarrollar ese binomio, está elevado a la 42, por lo tanto tiene 43 términos, ¿de acuerdo? Se obtiene m términos racionales enteros. Puf, vaya manera de empezar. Tiene n términos racionales fraccionarios y tiene p términos irracionales. Ya, o sea, nuestras incógnitas por ahí son m, n y p, ¿de acuerdo? Luego nos piden calcular el volumen de un paralelepípedo de aristas cuyas longitudes son m, n y p. Y creo que esto de acá no vas a tener ningún inconveniente porque recuerda que el volumen para ese paralelepípedo teniendo estas aristas debe ser el producto, si es que no me equivoco. Creo que ahí me pueden confirmar ustedes. El volumen se obtiene como el producto de sus aristas. No sé si, bueno, un paralelepípedo yo lo conozco de esta manera, ¿no? ¿De acuerdo? Este vendría a ser un paralelepípedo normalmente, ¿de acuerdo? Si sus aristas son m, n y p, el volumen va a estar dado por el producto de las tres longitudes, ¿de acuerdo? Listo, entonces al parecer tenemos que encontrar m, n y p, ¿de acuerdo? No hay de otra para conocer ese producto. Así que veamos cómo podemos conseguir esto, ¿de acuerdo? Permítame un segundo. A ver.
El binomio. Luego vamos a analizar lo de los términos, ¿de acuerdo? Sería raíz de 6 elevado a la x menos x a la menos 3, todo esto elevado a la 42. A ver. Tal y como está la expresión, a ver, al pedirme los términos, lo que voy a hacer es hallar el término en general, ¿de acuerdo? Y para hallar el término de cualquier posición, usamos la fórmula del término K más 1, ¿de acuerdo? Vamos a hallar la expresión que nos permita calcular el término para cualquier posición. O sea, vamos a utilizar la fórmula, sin ninguna posición. O sea, al K no le vamos a dar ningún valor, porque no sabemos qué posición vamos a hallar. Vamos a hallar la fórmula general para cualquier término, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que para nuestra fórmula, el n, ¿de acuerdo? Vale 42, ¿de acuerdo? Para empezar. Entonces tendríamos el término de posición K más 1, esto debe ser igual combinatorio de n, que vale 42, en K, ¿de acuerdo? Multiplicado por tu primer término, que sería raíz de índice 6 del x, ¿de acuerdo? Elevado a la n, que es 42, menos K, que es la posición. Multiplicado por tu segundo término, que como te comenté, lo tomas con todo y signo. O sea, lo tomarías acá como menos x a la menos 3, elevado a la K, ¿de acuerdo? Listo, con eso ya tenemos la expresión que nos permite calcular el término en cualquier posición. Ojo que acá tenemos que aclarar que el K varía desde el número 0 hasta el exponente n, que es 42, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. Entonces, seguimos operando ese término K más 1, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ver, este combinatorio de 42 en K lo vamos a dejar como tal. Esta raíz lo vamos a poner como exponente fraccionario, un sexto, y todo esto está elevado a la 42 menos K. Recuerda que luego lo vas a multiplicar, potencia y potencia. Acá vamos a hacer algo, mira. Este menos x a la menos 3, quiero que lo veas como menos 1 por x a la menos 3. Y todo esto está elevado a la K. Recuerda que este K, este exponente, como afecta este producto, va a afectar a cada uno de ellos, con la finalidad de quitarme este menos de ahí. O sea, esto sería menos 1 elevado a la K, ¿de acuerdo? Multiplicado por x a la menos 3, también elevado a la K, ¿de acuerdo? Listo. Es que depende de K, pues si K es par o impar, esto puede ser posicionero, ¿de acuerdo? Así que el término de posición K más 1, voy a colocar primero a este menos 1 a la K adelante. Menos 1 elevado a la K. Todo es producto, no pasa nada, yo lo puedo mover a conveniencia. Luego voy a poner este combinatorio de 42 en K, porque para analizar cada uno de estos términos, como me están diciendo, voy a analizar el exponente del X. Ahorita te lo voy a comentar, así que no interesa estos coeficientes que están por acá. Multiplicado por, a ver, acá me quedaría x a la 1 sexto por 42 menos K, producto. ¿De acuerdo? Eso es producto. Debe ser entonces combinatorio de ¿quién? Vamos a poner, perdón, el x multiplicado por 1 por 42 menos K, lo mismo. Y todo esto dividido entre 6. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser justamente el producto de estos dos. Este menos 1 a la K ya lo mandé adelante. Acá me quedaría multiplicar el menos 3 por el K menos 3K. ¿De acuerdo? Continuamos, el término de posición K más 1 debe ser igual a menos 1 elevado a la K por el combinatorio de 42 en K. Y estos dos, obviamente, son potencias cuya base son igual, la misma. Entonces lo que vas a hacer es sumar los exponentes. Y ojo, ¿te parece? Lo voy a sumar directamente. Me confirma si es que está bien, ¿de acuerdo? La suma sería menos 18. Me sale 42 menos 19K sobre 6, ¿de acuerdo? Corrobórala tú mismo, por favor. ¿Sí? Me sale esa suma de estas dos fracciones. ¿Está todo bien? ¿De acuerdo? Para continuar. A ver, ¿está bien? ¿Está toda la operación por ahí hasta el momento? ¿Me confirmas? Menos 1 elevado a la K. Combinatorio de 42 en K. Multiplicado por... A ver, si todo está bien, entonces este 6 lo voy a dividir a cada uno de estos dos, ¿de acuerdo? Es decir, 42 entre 6 me quedaría x a la 7 menos 19K entre 6, 19K sextos, de esta manera, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, ya que tengo este término K más 1, esta es la expresión que va a permitirme calcular el término para cualquier posición, cuando el K valga 0, 1, 2, 3, lo que tú desees, ¿de acuerdo? Hasta 42.
Ahora, lo que pasa es que vamos a tener que hallar cuántos términos son racionales fraccionarios, cuántos son irracionales y cuántos son racionales enteros. A ver, para empezar, primero, vamos a calcular m, ¿de acuerdo? Vamos a calcular m. El valor de m, ¿cómo lo calculamos? Me dicen que m representa los racionales enteros, y esto lo vamos a colocar mejor por acá. Cuando te están diciendo que son racionales enteros, y no sé si se acordarán, te están diciendo que los exponentes, ¿de acuerdo? Los exponentes deben ser números que pertenecen a los números enteros positivos, incluyendo al cero. Y eso es la parte de la definición, en realidad, de polinomios. Todo lo que trabaja son expresiones racionales enteras, polinomios. Los exponentes son números enteros positivos, incluyendo al cero, o sea, no negativos. Puedes tener 0, 1, 2, 3, 4, 5 como exponente. ¿Prohibido qué cosa? Los negativos. Prohibido las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mejor esto lo voy a poner en la parte del problema, o sea, por acá, ¿de acuerdo? A ver, esto lo vamos a borrar y te voy a hacer la indicación por acá, porque habíamos comentado, perdón un segundo, que las expresiones racionales enteras son aquellas en las que el exponente, ¿de acuerdo? El exponente deben ser números enteros no negativos, o sea, positivos incluyendo el cero, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, entonces, mi pregunta es, si esto de acá está representado por el valor de m, tengo que hallar cuántas expresiones enteras hay, ¿de acuerdo? No sabemos cuántas hay. Para lograr que este exponente sí, porque todo va respecto al exponente del x, para lograr que este 7 menos 19k sobre 6 sea un número entero positivo, ¿qué valor acá le podrías dar? A ver, ¿qué valor hace que esta expresión sea un número entero no negativo? O sea, positivo, incluyendo también al 0. ¿Qué valor le podríamos dar al k? Ojo que los valores de k están restringidos según lo que tenemos acá, mira. Pueden ser desde 0 hasta 42, así que no me digas menos 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué valores hacen que esa expresión, por ejemplo, sea un número entero positivo? K podría empezar con ¿cuánto? ¿Con 0 puede ser? ¿Sí? Si K vale 0 sería 19 por 0, 0. Entre 6, 0. Perfecto. Se va y me queda 7. ¿Cumple? Sí. El exponente es positivo. A ver, otro valor, obviamente para eliminar esta fracción, se nota que el K debe ser ¿qué cosa? Múltiplo de 6. Vamos a probar entonces inmediatamente con el 6. ¿Qué pasa si ahora le damos al 19K? A ese K le damos el valor de 6. Este 6 con este 6 se simplifica. Y 7 menos 19 menos 12. Ya, acá está mal. Ya no cumple. Porque va a seguir siendo negativo. Por lo tanto, en esta parte de acá notamos que el valor de m va a ser ¿cuánto? Va a ser 1. Sí, solo hay un valor. Y esto lo obtenemos con k igual a 0. ¿De acuerdo? Listo. Hasta este punto, ¿se llega a comprender lo que estoy haciendo? ¿Sí? A ver, me confirman rápidamente. ¿Se entiende que estoy aplicando? Justamente lo estoy trabajando solo con el exponente, nada más. ¿De acuerdo? Ahora, el n, ¿quién es? Por cierto, son los racionales fraccionarios. Profesor, el exponente es fracción. No, 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 no. Con racionales fraccionarios te dicen que el x tiene un exponente negativo, porque recuerda que al tener exponente negativo hace que esto se invierta y que se origine la fracción. O sea, cuando te dicen que sean racionales, vamos a poner por acá, racionales fraccionarios, no te están diciendo que el exponente es fracción, sino más bien que los exponentes son números enteros negativos, para que se inviertan, para que exista la fracción. ¿De acuerdo? O sea, vamos a averiguar cómo podemos hacer que esta expresión original, 17 menos 19k sobre 6, a ver, 7 menos 19k sobre 6, debemos hacer que esta expresión sea negativa. Obviamente, no debe haber fracción. Son enteros negativos. Por lo tanto, el k debe ser, como hemos visto, múltiplo de 6. ¿De acuerdo? Y esto lo conseguimos si es que el k vale... A ver, por ejemplo, vamos a colocar por acá. El k puede ser en este caso 6 de arranque. Porque si vale 6, sale menos 12. Múltiplo de 6, otro que venga a continuación, el 12. ¿Quién más? El 18.
Luego el 24. Continuamos con el 30. Luego el 36. Luego el 42. Profesor, y luego el 48. No, 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 alto, alto, alto. Lo que pasa es que tenemos un límite con respecto al K. Varía de 0 a 42. Por lo tanto, en este caso no vamos a colocar al 48, sino al 42 como máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos valores nos permiten que esta expresión sea un número entero y negativo? Estos de acá. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el valor de n es 7. N es igual a 7. ¿De acuerdo? Los valores que hacen posible están por acá. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente, para hallar el valor de P, ¿de acuerdo? Me dicen que P es las expresiones irracionales, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a colocar por acá. Son expresiones irracionales. Vamos a poner acá. Irracionales. Y para obtener las expresiones irracionales, ¿quiénes son? Bueno, los exponentes deben ser ¿qué cosa? Deben ser fracciones que no se pueden reducir, ¿de acuerdo? Deben ser exponentes fraccionarios. Porque recuerda que irracionales viene de raíces, ¿de acuerdo? De raíces inexactas. Raíz de 2, raíz de 3 son números irracionales. Las expresiones irracionales son aquellas cuyo exponente es una fracción. Por ejemplo, n entre m. Y esto sabes que va como un radical. A eso se deben los irracionales, ¿de acuerdo? Ahora, para contar a los irracionales me podrán decir, ya, profesor, acá puede salir entero, positivo, negativo, ya lo ha hecho. Pero los irracionales prácticamente sería el resto, ¿no? Porque a las finales los demás valores siempre me va a quedar fracción, sea positiva o negativa. Exacto. Entonces no vamos a contar a todos. Lo que podríamos hacer es usar como estrategia que de los 43 términos, sí, el exponente es 42, por lo tanto habría 43 términos. Sabemos que de estos 43, uno de ellos es racional entero. Y sabemos que también esto de acá, mejor lo colocamos acá directamente, ¿de acuerdo? Sabemos que esto de acá, a ver, de los 43, uno es entero. Y que 7 son racionales fraccionarios. El resto, o sea, la diferencia de estos dos, ¿quiénes serían? Los irracionales. O sea que el P valdría 43 menos 8, 35, si no me equivoco. ¿De acuerdo? ¿Me entienden este punto? ¿Sí? ¿Entienden esta parte? Acá ya no saco los valores de K. Simplemente ya lo que queda, pues, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Obviamente, si te dan enteros, obviamente enteros, racionales enteros y racionales fraccionarios, los que quedan te van a dar fracción. Ya no voy a contar, por ejemplo, K1, K2, 3, 4, 5, 7, 8, no. De frente, son los que van a quedar. ¿Cómo hago? Le estoy quitando al total, como es 42, el exponente hay 43 términos. Le quito un elemento que es entero y los 7 elementos que son fraccionarios. En realidad, entonces, habrían 35 términos irracionales, ¿de acuerdo? O sea, 35 términos que tienen la forma x a la una fracción por así, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Ahora sí, ya que tenemos estos términos que están por acá, vamos a colocarlo, vamos a hallar el volumen. Porque recuerda que el volumen del paralelepípedo sí tenía como dimensiones m, n y p. M vale 1, n vale 7 y p vale 35. Este producto me daría ¿cuánto? 245 puede ser, 245 unidades. No me dicen si está en metros, vamos a fijarnos por acá. 245, sí, no me dicen unidades. Sería 245 unidades al cubo, ¿de acuerdo? Listo, chicos, esa sería la respuesta para el problema 1. Uf, casi 10 minutos, 15 minutos para explicar esa parte. Pesadito, ¿eh? Bonito pero pesado el problema, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿se llega a entender la idea? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Esta parte sí no está en la teoría, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos hecho es analizar el exponente, ¿de acuerdo? A ver, entonces si es que no hay ningún problema, continuamos, ¿de acuerdo? Esto lo ocultamos. Sí, es bastante largo, ¿de acuerdo? O sea, si me veían un término, genial, ¿no? Lo adecuado era eso, ¿no? Pero este problema nos pide analizar el exponente, así que acá hay un montón de cosas que hablar, ¿de acuerdo? Listo, a ver, continuamos. Vamos a llevar este acá, porque si esto te ha parecido largo, imagínate el que viene a continuación. A ver, esto lo colocamos por acá. Este todavía es peor todavía, ¿de acuerdo? A ver, este por lo menos no va a tomar 15 minutos más todavía. Mira, nos dicen,
Los coeficientes del quinto y décimo primer término del desarrollo de... A ver, esta expresión no podemos trabajarla con las propiedades que estamos viendo, porque es un trinomio, ¿de acuerdo? Tal y como está es un trinomio, por lo tanto, hay que tratar de que esa expresión se pueda convertir en un binomio para aplicar todo lo que hemos visto. Porque tal y como está, el problema, nada, no se puede, ¿de acuerdo? Así que antes de seguir leyendo, vamos a transformar esta expresión, ¿de acuerdo? A ver, tenemos x elevado a la 8 más 2x más este x a la menos 6, permíteme escribirlo como 1 sobre x a la 6, ¿de acuerdo? Todo esto va a estar elevado a la 3n más 1, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sucede es que esto de acá, no sé si te percatas, es un TCP. Mira, permíteme acomodarlo así. El x a la 8 es x a la 4 al cuadrado. Este 1 sobre x a la 6, escríbelo como 1 sobre x al cubo elevado al cuadrado. ¿Sí o no que tendría que ir el producto de estos dos? Lo digo por el 2, fijo. Este 2 tendría que multiplicar tu primer término, x a la 4, por tu segundo término, que es 1 sobre x al cubo. ¿Y este producto cuánto te da? Te da x, que está acá. No sé si lo estás viendo. Esto vendría a ser entonces, ¿qué cosa? Un TCP. ¿De acuerdo? Eso formaría un trinomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Listo, lo he hecho por acá, ¿de acuerdo? Directamente. Me he dado cuenta rápidamente por el 2, el que está al centro, y porque los exponentes del extremo, de los extremos son pares, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, esa expresión que está por acá, ese trinomio, lo puedes escribir como x a la 4 sumado con x, perdón, con 1 sobre x al cubo, ¿de acuerdo? Y todo esto elevado al cuadrado. Ese es el trinomio que da origen a esto de acá. Y no te olvides que ese trinomio, que lo hemos convertido como un binomio al cuadrado, ¿de acuerdo? Está elevado aún a la 3n más 1. Esto quiere decir que la expresión sería x a la 4 más 1 sobre x al cubo. Todo esto elevado a la cuánto? A la 2 por 3n más 1 sería 6n más 2. ¿De acuerdo? A ver, hasta este punto vamos bien, ¿sí? Hasta este punto entonces vamos bien. No hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Hasta este punto entonces todo bien, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con lo del problema, porque nos dicen que los coeficientes, ojo, los coeficientes del quinto y del décimo primer término, o sea, el término de posición 11, ¿de acuerdo? Son iguales, dice, esos términos, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos nuestro binomio, podemos hallar ahora el término de cualquier posición. Vamos a hallar el del quinto y el décimo primer término, ¿de acuerdo? Entonces, por acá. Para hallar el quinto término, sabes que tienes que hallar el término de posición 4 más 1. Recuerda que esa es la fórmula, ¿de acuerdo? Es 4 más 1. Entonces, la fórmula será, recuerda que nuestro n sería el exponente, 6n más 2. Eso sería combinatorio de ¿quién? El exponente, 6n más 2, en k que vale 4. ¿De acuerdo? Multiplicado por tu primer término. Tu primer término es x a la 4. Elevado a ¿qué cosa? Al número de términos, que es 6n más 2. Restado con ¿cuánto? Con el k que vale 4. Y a esto lo debes de multiplicar por tu segundo término, que es 1 sobre x al cubo, elevado a la ¿cuánto? A la k. La posición que estás hallando, 4. 5 no, 4. El k vale 4. Listo, a ver, esto lo podemos acomodar, no, así nada más, ¿de acuerdo? A ver, el término de posición 11, ¿de acuerdo? Décimo primer término, se halla como el término de posición 10 más 1, ¿de acuerdo? Y esto debe ser por fórmula combinatorio de 6n más 2 en 10. Esto debe ser el primer término, el x a la 4, y acá vas a restar ¿qué cosa? El exponente 6n más 2, le vas a quitar k, que en este caso vale 10. Y esto lo vas a multiplicar por 1 sobre x al cubo elevado a la k, que en este caso vale 10, ¿de acuerdo? Ahora, lo que pasa es que estos dos términos no aportan nada con respecto al coeficiente, porque es x al algo y acá es 1 sobre x al algo. Así que los coeficientes deben ser estos de acá. Esto y este otro. Esos son los coeficientes. Yo lo he desarrollado porque no, acá muchos pueden tener la idea, pero los coeficientes siempre son los combinatorios. No, porque la historia cambiaba si, por ejemplo, acá no era 1 y era 2. Si era 2 a la 4, 16. Este 16 aportaría este combinatorio. ¿De acuerdo?
Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. No pensar que el coeficiente siempre va a ser el combinatorio. No. Hay que ver las expresiones. Como en este caso me sale x al algo multiplicado por 1 a la 4, 1 entre x a la 12, me va a salir una operación que solo depende de x. No depende de ningún número como coeficiente. Como te digo, si acá, por ejemplo, cambiamos un número como 2, ahí sí modificaba al coeficiente. Si, por ejemplo, acá había otro número adelante, también lo modificaba. Habría que tener mucho cuidado ahí nada más, ¿de acuerdo? Listo, entonces, por condición del problema, nos dicen que estos coeficientes, lo que he subrayado, deben ser iguales. Entonces decimos acá, por condición directamente, ¿de acuerdo? A ver, por condición. Por condición, se está cumpliendo que el combinatorio del número 6n más 2 en 4 debe ser igual al combinatorio de 6n más 2 en 10, ¿de acuerdo? Y acá podemos aplicar algo que te comenté en la parte de combinatorio. Tiene dos números combinatorios de n en 4. Vamos a ponerle en roquita, sí, de expresión. Y combinatorio de roquita en 10. Obviamente, para llegar a estos dos, tienes una posibilidad que es la más común. ¿Cuál? Que este n coincida con la suma de esto de acá. Claro, 14. 14. ¿De acuerdo? A ver, 14 acá, igualito. Claro, combinatorio de 14 en 4, su complementario, ¿quién es? De 14 en 10. Es la última parte que vimos en la propiedad de combinatorios, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de resolverlo es así, al toque, de esta manera, ¿de acuerdo? Decir que este 6n más 2 debe ser la suma del 4 con el 10. 14 menos 2, 12, el n vale 2, al toque. El n vale 2. Otra forma es operar los combinatorios, simplificar, degradar así como enfermo y luego operar, ¿de acuerdo? Que no te recomiendo, ¿de acuerdo? Acá simplemente una inspección rápida me dice que el n vale 2 directamente. Y cumple, claro. Si n vale 2 sería 14 en 4 y 14 en 10, ¿de acuerdo? Ahí está. Cumple porque son complementarios, ¿de acuerdo? Esa es la última propiedad que habíamos visto de la ecuación con números combinatorios. El n vale 2, por lo tanto, ya tenemos a nuestro polinomio, perdón, a nuestro binomio. Entonces, bueno, también sería polinomio, ¿no? A ver, en nuestro binomio, ¿qué sería qué cosa? X a la 4 más 1 sobre x al cubo, y todo esto lo vamos a elevar a la 2. Si n vale 2, 2 por 6, 12 más 2, 14. ¿De acuerdo? Entonces, de acá tenemos garantizado que tenemos 15 términos, ¿de acuerdo? Garantizado. Tenemos 15 términos. Vamos a seguir leyendo el problema porque no acaba. A ver, nos dicen, ya, esa condición ya está. Ahora me dicen, si la suma del grado del término central, ¿de acuerdo? Con el número de términos representa el dinero en soles que tiene Julio César para comprar focos de 2.50 cada uno. Ya, a ver, tenemos que hallar primero el grado del término central, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, si el exponente 14 tiene 15 términos, por lo tanto hay un central, cantidad impar de términos. ¿Y cómo se halla el central? Lo vimos en la teoría. Para hallar el término central, se calcula como el término de posición. Agarras a tu exponente, lo divides entre 2 y le sumas 1. ¿De acuerdo? O sea que nos están pidiendo el término de posición, ¿qué cosa? 8. Vamos a hallar el término de posición 8, el octavo término. Sí, de estos 15 términos, el octavo es el central. Para calcular el grado de central, sabemos que la fórmula debemos hacer que el 8 es 7 más 1, K más 1. ¿De acuerdo? Y la fórmula era así. Combinatorio de n, que vale 14, ¿en cuánto? En k, que vale 7. Multiplicado por tu primer término, que es x a la 4, elevado a la ¿cuánto? A la n menos k. ¿Te parece? Lo voy a hacer al toque. Sería 14 menos 7, 7. ¿De acuerdo? Multiplicado por 1 sobre x al cubo, y todo esto va a estar elevado a la k, que ¿cuánto vale? 7. Esto lo operamos rápidamente, el combinatorio queda acá, combinatorio de 14 en 7. Esto sería x a la 28 multiplicado por 1 sobre x a la 3 y 7, 21. Por lo tanto, tenemos que el octavo término, sí, casi digo séptimo, debe ser x a la 28 entre x a la 21, x a la 7. Perfecto. Por lo tanto, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que el grado del octavo término, vamos a ponerle mejor indicando, el grado, ¿de acuerdo?
vamos a colocar el grado del término de posición 8, el octavo término, ¿cuánto es? El exponente, pues. El grado me indica este exponente, 7, ¿de acuerdo? Entonces, sale de séptimo grado. Disculpen. Listo, ahora sí, porque ya está el problema, ¿de acuerdo? Ya podríamos dar respuesta al problema porque recuerda que lo que tiene Julio César es la suma del grado del término central con el número de términos, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el total, ¿de acuerdo? El total que tiene Julio César sería los 15 términos más los 7 que son el grado, en soles, ¿de acuerdo? Sí, esto debe estar en soles. O sea que Julio César cuenta con 22 soles, ¿de acuerdo? Si cada foco, dice que el foco cuesta cada, ¿cuánto cuesta? 2.50, si no me equivoco. Cuesta 2.50. Me están preguntando como máximo cuántos focos puedo comprar con esta cantidad de dinero. 22. ¿Y eso serían cuánto? A ver, si yo compro 10 focos, 25 se pasó. Si compro 9 focos y cada uno cuesta 2.50, 2,5 por 9 sería 22.50, si no me equivoco, se pasó. ¿De acuerdo? Entonces, como máximo, ¿de acuerdo? Como máximo se podrán comprar 8 focos. 8 por 2,5, 20. Sobran 2, perfecto. Eso es lo que puedo comprar, porque con 9, si ustedes lo multiplican, le sale 22.50, se pasó. De lo que tengo como, bueno, lo que tiene Julio César como monto, ¿de acuerdo? Entonces solo se podrían comprar como máximo 8 focos, o sea que la clave sería la D, ¿de acuerdo? Listo, a ver, ¿cómo vamos? ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, también es largo, ¿de acuerdo? También ha sido un problema bastante largo, créeme, ¿de acuerdo? Es que no es que sea complicado, lo que pasa es que es como tener dos o tres problemas en uno, ¿de acuerdo? Porque te piden ya, qué bueno fuese que acaba el problema, ¿no? Pero te pide todavía ya el término central y todo eso. Pero vamos a ver lo positivo que con esto no nos confundimos, sino es que podemos ver varias propiedades que hemos visto. ¿De acuerdo? Estamos aplicando en este problema muchas propiedades. Lo del término central, lo de, por ejemplo, hallar la posición de cualquier término, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aplicar, por ejemplo, combinatorios. Entonces, veámoslo desde la parte positiva. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese sería el problema. ¿De acuerdo? Si es que no hay ninguna pregunta, entonces la clave sería la D. ¿De acuerdo? No hay ninguna observación. Continuamos. ¿De acuerdo? A ver, vamos con el siguiente, porque el siguiente también es una joyita, por lo visto. A ver, este de acá lo ocultamos. Y vamos con el número, a ver, vamos con el 3, ¿de acuerdo? Uy, perdonen. Vamos con el número 3. A ver, copiar y cerrar. Listo. Lo llevamos para acá. A ver, chicos. El número 3 nos dice lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Nos dicen, el gobierno peruano dispone de una cantidad en soles, ¿de acuerdo? Igual al coeficiente del término central del desarrollo del siguiente binomio. Ya, mira. Tal y como está, ay, todavía multiplicado por 5 a la 6, ¿de acuerdo? Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Vamos a tratar de operar ese binomio porque se puede reducir. Y esto voy a aplicar a lo que ya debes de conocer, imagino yo. Porque acá hay dos radicales dobles, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo se transforman los radicales dobles? ¿Sí? A esto voy a tener que apelar porque recuerda que los radicales dobles tienen que llevarse a alguna forma, a la forma a más b más o menos 2 veces raíz de AB. Esto es lo que necesito que lleves a la forma. El primer radical ya está, ¿de acuerdo? El segundo radical lo vamos a transformar aún, porque este 56 lo vamos a escribir como 4 por 14. Y esta raíz lo separamos como raíz de 4 por raíz de 14, cosa que raíz de 4 es 2. ¿De acuerdo? Entonces, el binomio permíteme escribirlo así, como raíz de 9 menos 2 raíz de 14, ¿de acuerdo? Esto de acá está multiplicado por x, ¿de acuerdo? Y acá le vamos a restar raíz de 9 menos, como te comenté, el 56 lo vamos a cambiar como 2 raíz de 14, ¿de acuerdo? Por lo que habíamos visto. Este es 2 raíz de 14. Acá es más, perdón, ¿de acuerdo? Acá es más. Ahorita lo cambio. Listo, este de acá lo cambio que era positivo, ¿de acuerdo? No me voy a olvidar. Y este de acá está multiplicado por el y. Y todo elevado a la 12.
Y acá tienes que recordar lo de radicales dobles, lo que te dije. Si tiene esta estructura, será más o menos, dependiendo del signo, raíz de A por raíz de B, colocando siempre el mayor primero. Dos números que multipliquen 14 y sumen 9, 7 y 2. Quiere decir que este radical doble se puede escribir como raíz de 7, cojo este signo menos, menos raíz de 2, multiplicado por x, ¿de acuerdo? Estos radicales dobles, ¿de acuerdo? No me da mucho tiempo para explicarlo nuevamente. Acá lo mismo, pero con signo contrario. Dos números que multipliquen 14 y sumen 9, 7 y 2. Sería raíz de 7 y raíz de 2. Suma o resta, depende de este signo, que es más. Todo esto multiplicado por el y todo este binomio, si uno y dos términos, está elevado a la 12, ¿de acuerdo? Con esto ya hemos conseguido al menos el binomio de una forma más operable, por así decirlo, ¿de acuerdo? Se puede operar mucho más rápido, ¿de acuerdo? A ver, entonces, ¿qué nos piden? Dice que el coeficiente del término central, a ver, 12, el exponente 12, por lo tanto, tiene 13 términos, ¿de acuerdo? De los 13 términos, ¿quién será el central? Calculemos. El término central debe ser el término de posición. Agarras al exponente 12, lo divides entre 2 y le sumas 1. O sea que tenemos que hallar el término de posición o del lugar 7, el séptimo término. Y para hallar el séptimo término, ¿qué vas a hacer? Calcular qué cosa, el término de posición 6 más 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer por acá. Lo vamos a hacer acá abajo, ¿de acuerdo? Para hallar dicho término de posición 7, se halla el término de posición 6 más 1, ¿de acuerdo? Esto debe ser igual a combinatorio de n, que vale 12, en k, que vale 6, ¿de acuerdo? Multiplicado por tu primer término, sí, este es tu primer término, y este vendría a ser el segundo. El primer término sería raíz de 7, menos raíz de 2, todo multiplicado por x, ya. Y todo este primer término va a ir elevado a la cuánto, a la n menos k. Lo voy a hacer de forma directa, 12 menos 6, 6, directamente. Multiplicado por tu segundo término, que sería raíz de 7, más raíz de 2. Ojo, ojo, acá me estoy olvidando de algo, porque recuerda que se toma con todo y signo. Sí, acá hay un menos. Lo tomas con todo y menos, ¿de acuerdo? O sea que sería menos raíz de 7 más raíz de 2 multiplicado por y todo esto elevado a la k, que vale 6, ¿de acuerdo? Listo, acá mejor voy a hacer la aclaración. El k vale 6. Ahora sí, operamos, ¿de acuerdo? Sería combinatorio de 2 en 6. O sea, el coeficiente debe ser este de acá. No, es que acá hay raíces. Hay que tener mucho cuidado. Lo que sí voy a hacer es que este 6 se reparta tanto al radical como al x. Propia, ¿no? Acá hay producto, el 6 se reparte. Es decir, sería raíz de 7 menos raíz de 2 elevado a la 6, se reparte porque es producto por x a la 6. ¿De acuerdo? Acá voy a hacer lo mismo porque, mira, la base es negativa y el exponente es par. Al tener base negativa y exponente par, obviamente el resultado es positivo. ¿De acuerdo? Y si es positivo, entonces de frente, coloco el 6 como parte del radical y de la letra y. Entonces tendría que colocar por raíz de 7 más raíz de 2, todo esto elevado a la 6, multiplicado por y a la 6, ¿de acuerdo? Se ha vuelto positivo porque la base era negativa y el exponente era par, ¿de acuerdo? Ahora sí, continuamos porque lo que vamos a hacer es juntar a estos dos radicales, que tienen una estructura similar, así que los voy a juntar. Sería combinatorio de 12 en 6, multiplicado por la raíz de 7, menos raíz de 2, todo esto elevado a la 6, por la raíz de 7 más raíz de 2, también elevado a la 6, y coloco x a la 6 y y a la 6 al final. Me piden acerca del coeficiente. El coeficiente es todo este producto, ¿de acuerdo? Es más, si nosotros nos damos cuenta, este exponente 6 es el mismo y aplica la propiedad que hemos hecho hace un momento, pero de forma inversa. ¿Te acuerdas que el n se separó? Perfecto. Hazlo al revés. Está separado de esta manera. Ya, llévalo a uno solo. Como estos dos tienen exponente 6, lo puedo colocar como raíz de 7 menos raíz de 2 multiplicado por raíz de 7 más raíz de 2, y todo esto va a ir elevado a la 6, ¿de acuerdo? A eso me refería. Multiplicado por x a la 6 por y a la 6, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahí se forma una identidad. No sé si lo estás notando, mira. ¿Qué es esto de acá? ¿Eso no es diferencia de cuadrados?
Claro, diferencia por suma. ¿Eso cuánto te daría al final? ¿Puede ser 5? Corróboralo, por favor. Sería raíz de 7 al cuadrado 7 menos raíz de 2 al cuadrado 2. Sería 7 menos 2, 5. O sea, me estaría quedando 5, perdón, combinatorio de 12 en 6. Esta operación te queda 5 elevado a la 6 y esto multiplica a x a la 6 por y a la 6. Perfecto. Ya llegué mi término central y su coeficiente no solo es el combinatorio, sino también multiplicado por 5 a la 6. Por lo tanto, ¿ya podemos hallar algo de acá? Sí, porque recuerda que me dicen que la cantidad que se va a repartir es de m multiplicado, o mejor dicho, es el término central, su coeficiente, perdón, multiplicado por 5 a la 6. Por lo tanto, vamos a colocar acá. Entonces, a ver, entonces el monto, vamos a ponerle m, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle el monto total, debe ser el coeficiente de nuestro término central, es decir, combinatorio de 12 en 6, no lo operes, déjalo ahí, multiplicado por 5 a la 6, que es el coeficiente, y dice que a ese coeficiente del término central se le multiplica todavía por 5 a la 6. O sea, esto incluso también queda multiplicado por 5 a la 6. Por lo tanto, tenemos que el monto debe ser 5 a la 6 por 5 a la 6, 5 a la 12. Y este 5 a la 12 multiplica el combinatorio de 2 en 6. Que no pasa nada escribirlo adelante, ¿de acuerdo? Es producto. Se puede ordenar como yo quiera. Ahora, ya tengo ese monto. Lo que me dice que esto es para tener a M familias damnificadas. O sea, lo más probable es que se va a repartir estas familias. Ahora, deseamos saber cómo calcular M. Dice que las familias damnificadas por los huaicos, donde m es igual, y acá agárrate, porque dice que m es igual al producto de los coeficientes del primer y del último término. O sea, tenemos que sacar el primer y el último término nuevamente, ¿de acuerdo? Listo, no hay de otra, ¿de acuerdo? Para hallar el valor de m, que es el número de familias, saquemos a los coeficientes del primer y el último término. ¿Cómo sacamos el coeficiente del primer término? Recuerda que el primer término funciona con k igual a 0. Sí. Con k igual a 0, ¿qué estás hallando? El término de posición 0 más 1, 1. El término de posición 0 más 1, ahí está, debe ser igual a combinatorio de n, que vale 12, en k, que para mi caso vale 0. ¿De acuerdo? Ese es el primer término. Vamos a colocar por acá, el primer término. ¿De acuerdo? Por si cuando lleguen a repasar por qué le estoy dando k 0. El primer término sería entonces combinatorio de 2 en 0 multiplicado por tu primer término, que vendría a ser raíz de 7. A ver, vamos a colocarlo mejor porque nos va a faltar luego espacio. Sería raíz de 7 menos raíz de 2, todo multiplicado por x elevado a la n menos k. 12 menos 0, 12. Y esto lo vamos a multiplicar por tu segundo término, que era con menos raíz de 7 más raíz de 2 multiplicado por y. Y todo esto elevado a la k, que para nuestro caso vale 0. Y enhorabuena, que en realidad, porque si vale 0, todo esto se elimina y nos estaría quedando 1. ¿De acuerdo? Al final, ¿qué nos queda? Simplemente esta operación. Que el combinatorio de 0, perdón, del término 0 más 1, 1, debe ser el combinatorio de 2 en 0, propiedad. Esto vale 1, ¿de acuerdo? Incluso lo voy a poner por acá. Esto vale 1, propiedad. Nos quedaría, el 12 afecta a cada uno, sería raíz de 7 menos raíz de 2. Todo esto elevado a la 12 multiplicado por x a la 12. Ese es tu primer término, cuyo coeficiente, que es lo que me importa, es esto que está por acá. Listo, ya hay el coeficiente del primer término. Vamos con el coeficiente del último término. Y eso lo hallamos cuando el k vale ¿cuánto? 12. El último, de 0 hasta 12 va. Porque si tú le das a k igual a 12, estarías hallando el término de posición 12 más 1. Los 13 términos que tienes. Y esto lo voy a colocar por acá, ¿de acuerdo? Este es el último término. Vamos a poner el último. A ver, vamos a corregir. Este es el último término, ¿de acuerdo? Listo, es el término de posición 12 más 1, 13. Esto sería, según la fórmula, combinatorio de 12 en k, que vale 12, multiplicado por el primer término, que sería raíz de 7, menos raíz de 2, a ver, permíteme un segundo, menos raíz de 2, multiplicado por x y elevado a la n menos k, 12 menos 12, 0.
Esto se va a anular más bien. Y ahora lo voy a multiplicar por tu segundo término, que es menos raíz de 7 más raíz de 2 multiplicado por y elevado a la k. Y en este caso k vale 12. A ver, simplifiquemos algunos términos. Combinatorio de 2 en 12 por propiedad hemos visto que es 1. Esto de acá elevado a la 0 también se vuelve 1. Lo único que nos estaría quedando como término de posición 13 es igual. Base negativa, exponente par. Este resultado es posi. Me quedaría raíz de 7 más raíz de 2, todo elevado a la 12, multiplicado por y a la 12. Recuerda que el 12 afecta a cada uno. Por lo tanto, ya podemos dar respuesta con respecto al m, porque recuerda que el m era el producto de los coeficientes de tu primer y tu último término. Por lo tanto, m vendría a ser el producto de raíz de 7 menos raíz de 2 elevado a la 12. Y a esto lo vas a multiplicar por raíz de 7 más raíz de 2 también elevado a la 12. Y acá aplicamos la propiedad justamente con la que resolvimos esta primera parte. Tiene el mismo exponente, por lo tanto lo podemos colocar dentro de un mismo paréntesis. O sea, raíz de 7 menos raíz de 2 por raíz de 7 más raíz de 2. Y todo esto quedaría elevado a la 12. ¿De acuerdo? Acá formamos ¿qué cosa? Nuevamente, diferencia de cuadrados y quedaría 7 menos 2, 5. Y esto está elevado a la 12. Por lo tanto, el número de familias en las que se va a repartir dicho monto será 5 a la 12. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Cuánto dinero va a recibir cada familia damnificada? Por lo tanto, obviamente, para hallar el monto que tendrá cada familia, será ¿qué cosa? Dividir el monto total, ese dinero que se va a repartir, entre el total de familias que hay. El monto total a repartir, ¿cuánto era? 5 a la 12 por combinatorio de 2 en 6. 5 a la 12 por el combinatorio de 2 en 6. Y esto lo vas a dividir entre el total de familias que nos sale 5 a la 12. Con esto te dije que no lo operaras porque simplemente se iba a simplificar y me quedaría al final como respuesta el combinatorio de 12 en 6. ¿Y esto como respuesta cuánto es? Combinatorio de 2 en 6. A juzgar por los números, debe ser, a ver, combinatorio de 2 en 6, lo hacemos rápidamente en la calculadora. ¿No? A ver, 2, 3. ¿Cómo están las claves? Están todos en soles, ¿de acuerdo? Entonces esto debe ser, si no me estoy equivocando, esto sale 924, por favor, lo corroboran ustedes mismos, ¿de acuerdo? 924. Sí, ese sería el combinatorio. No sé si por alguno ya lo haya hecho por ahí, ¿de acuerdo? Para que dé fe que sale 924. Sí, perfecto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Sale esta operación, ¿de acuerdo? Ustedes corroboran luego el combinatorio de 2 en 6 y le va a salir el 924, ¿de acuerdo? Que es justamente la cantidad en soles que recibe cada familia damnificada, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, lo conveniente era hacer esto de acá, ¿de acuerdo? Listo, también pesado por la parte operativa. Esto sí es operativo por completo, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo vamos en tiempo? Nos da para un problema más. A ver, vamos a escoger, vamos a ocultar esta parte. ¿Y cuál podríamos hacer? La 4 puede ser, también la 5, la 6. A ver, mira, los coeficientes de término. Mira, voy a hacer la 6, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto, porque las otras creo que es de lo mismo, ¿verdad? Este de acá es diferente porque ya me hablan de término independiente, o sea que este de acá me sirve también como un ejemplo. A ver, permítanme un segundo. A ver, acá voy a colocar, este es el número 3. El 4 lo voy a colocar luego, ¿de acuerdo? Acá voy a hacer el 4. Por acá entonces haré el 5 y el 6. Entonces, permíteme colocar esta parte de acá. Listo. Acá voy a hacer el número 6. Con este me despido. A ver, nos dicen en el número 6. ¿De acuerdo? No te preocupes, esto lo voy a mandar luego. Me dicen que si el lugar que ocupa el término independiente en el desarrollo de... A ver, no sabemos en realidad en qué lugar está el término independiente, pero sí sabemos que el término independiente debe tener a la variable x con exponente 0. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo?
Esto por eso he escogido este problema, ¿de acuerdo? No sabemos en realidad dónde está, pero podemos hallarlo a partir del término de posición k más 1. Si por ejemplo el k me sale 5, entonces estaría hablando del sexto término. Si el k, por ejemplo, me sale 3, estaría hablando del 3 más 1, cuarto término. ¿De acuerdo? Para hallar el k vamos a hacer lo siguiente. La fórmula sería el combinatorio de n, que valdría 8, en k, que no sabemos en qué posición se encuentra ese término independiente. Multiplicado, ¿por cuánto? Tu primer término, que sería x al cubo, elevado al número de términos, que es 8, perdón, al n, al exponente, que es 8, menos k, que es la posición que estás hallando. Multiplicado por el segundo término, que es 1 sobre x al cubo, y esto elevado a la k, que no sabemos cuánto es. ¿De acuerdo? Seguimos operando. El término de posición k más 1 debe ser igual a combinatorio de 8 en k, multiplicado por, acá aplicas justamente potencia de potencia, multiplicaría 3 por 8, 24, menos k por 3, menos 3k. Y acá esto, si quieres verlo como x a la menos 3, ¿de acuerdo? Para que se invierta, y como está elevado a la k, sería x a la menos 3k, ¿de acuerdo? Listo, ya estamos por hallar el término independiente, sería el término de posición k más 1, igual al combinatorio de 8 en k. Al tener dos potencias cuya base es la misma, entonces sumarías, sería 24 menos 3k, menos 3k, menos 6k. Y ahora sí, porque con esto podemos terminar, ya que si nos preguntan acerca del lugar que ocupa el término independiente, entonces debemos de encontrar el valor de k que hace que este exponente que está por acá sea 0, para que sea el independiente. Por lo tanto, si hacemos eso, el 24 menos 6k lo igualamos a 0, esto de acá es posible siempre y cuando el k valga 4. Entonces, ¿quién sería el término independiente? El quinto término, 4 más 1. Y es lo que me dice, si el lugar que ocupa el término independiente representa el número de hermanos, ¿de acuerdo? De la familia Quispe. Entonces, por lo tanto, el término independiente lo estás encontrando ¿en dónde? En el término de posición 4 más 1. Es el quinto término, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estamos hablando del quinto término. Lo vamos a colocar por acá. El quinto término. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hallar también el término independiente, porque nos dicen que donde la edad del mayor es el término independiente, ese que nos preguntan. Entonces colocamos, además, si el término independiente sería el término de posición 4 más 1, nos quedaría, ¿qué cosa? Combinatorio de 8 en k, que vale 4, por x elevado a la 6 por 4, 24, menos 24, 0. Es el término independiente. Y rápidamente, el combinatorio de 8 en 4. ¿Cuánto es el combinatorio de 8 en 4? Sería 8 por 7 por 6 por 5, entre 1 por 2 por 3 por 4. 4 por 2, 8 de acá. Este 3 con este 3 sería 2, 2 con este 5, 10, y con este 7, 70, ¿de acuerdo? Entonces el término independiente vale 70, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, me dicen que 70 representa ¿qué cosa? La edad del mayor, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Sí, la edad del mayor. Acá está, donde la edad del mayor es el término independiente y se sabe que las edades de dichos hermanos están en progresión aritmética de razón 3. ¿Cuántos hermanos son? Dice que la cantidad de hermanos está representado por el lugar que ocupa el término independiente, o sea, el quinto término, o sea que estamos hablando de 5 hermanos. Si el mayor tiene 70, obviamente el menor sería de edad 67. Dice que justamente las edades forman una progresión aritmética de razón 3. El otro que viene sería de edad 64, ¿de acuerdo? Menos 3. El otro sería de edad 61, ¿de acuerdo? Y el último será de edad 58. Ahí están los 5 hermanos, la posición que ocupa el término independiente, el quinto término, y cada una de las edades forman una progresión aritmética cuya razón es 3, ¿de acuerdo? Me preguntan la edad del hermano menor. De todos ellos, el menor tiene 58 años, ¿de acuerdo? O sea que la respuesta sería la A.
Listo, chicos, entonces me pasó un minuto, ¿de acuerdo? Voy a tratar de resolver algunos ejercicios más, ¿de acuerdo? Esto te lo estaría pasando el día de, si no es hoy, mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Listo, chicos, entonces hasta acá nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Ya la próxima, por favor, así que cualquier duda, hacerla antes de la clase, si no, recuerden que también pueden utilizar el Classroom, ¿de acuerdo? Para hacer cualquier consulta, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos viendo la próxima, chicos, nos vemos, cuídense, chao, chao. Gracias, profe, cuídese.